offers us, such as improved healthcare, increased productivity, and enhanced communication. But we cannot ignore the possible risks associated with AI. These include job displacement, privacy concerns, and the threat of weaponization. As we move forward with AI, it is essential that we address these issues and develop frameworks to ensure that AI is developed and used in a responsible and beneficial way. Join us for a thought-provoking discussion on the future of AI and its impact on humanity. Welcome to the Global Forum of Casa de Campo, Artificial Intelligence. Progress or threat to humanity? Artificial intelligence has made incredible progress in recent years, leading to breakthroughs in various fields such as medicine, transportation, and finance. However, as we continue to develop AI, we must also consider the potential risks it poses to humanity. Our forum will feature leading experts in the field, who will explore the vast potential of AI, while also highlighting the need for caution and ethical considerations. We will delve into the benefits that AI offers us, such as improved healthcare, increased productivity, and enhanced communication. But we cannot ignore the possible risks associated with AI. These include job displacement, privacy concerns, and the threat of weaponization. As we move forward with AI, it is essential that we address these issues and develop frameworks to ensure that AI is developed and used in a responsible and beneficial way. Join us for a thought-provoking discussion on the future of AI and its impact on humanity. Welcome to the Global Forum of Casa de Campo, Artificial Intelligence. Progress or threat to humanity? Please welcome Dr. Marco Herrera, Executive Director of the Global Foundation for Democracy and Development. Muy buenos días. Buenos días y bienvenidos a todos. Doctor Leonel Fernández, Reina, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y expresidente de la República Dominicana, señor Leo Matos García, vicepresidente del Consejo de Administración de Central Romana, señor Andrés Pichardo Rosenberg, director general de Casa de Campo, amigos todos, miembros del Comité Ejecutivo del Foro Global, distinguidos invitados internacionales, miembros del sector empresarial y profesional, miembros del cuerpo acreditado diplomático, directores de medios que nos honran con su presencia, amigos todos. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, me complace mucho darles la bienvenida a este cuarto Foro Global a Casa de Campo, Inteligencia Artificial, Progreso o Amenaza para la Humanidad. Y me permito iniciar el foro con estas palabras. Estoy muy entusiasmado de estar aquí con todos ustedes porque creo que la inteligencia artificial es uno de los campos más emocionantes y prometedores de nuestro tiempo. La inteligencia artificial está ya transformando la manera en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos, desde los sistemas de transporte autónomos que están siendo desarrollados hasta las plataformas de asistencia virtual con las que muchos de nosotros ya contamos en nuestros hogares. Esta tecnología está cambiando nuestro mundo de manera irreversible. ¿Qué les parece esta introducción? Les pregunto esto porque debo confesarles que ese párrafo de introducción que acabo de leer no lo escribí yo, lo escribió ChatGPT. Sí, una diminuta muestra de cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestras vidas y está al acceso y a la mano de todos. La realidad es que cuando vemos al pasado, desde hace muchas décadas, la inteligencia artificial ha estado presente, manifestándose a través de los campos en los que la humanidad deja correr a sus anchas su creatividad y sus temores. No sé ustedes, pero yo puedo recordar vívidamente las habilidades de Robotina, la robot ama de casa de los Jetsons. Quizá una de las primeras referencias de inteligencia artificial de mi niñez, ya que desde los años 60 dibujábamos la sociedad del futuro con un concepto muy cercano a las ciudades inteligentes que hoy empiezan a surgir. Quizás
Para complacer a algunos fanáticos, también puedo citar los ejemplos de R2-D2 o C-3PO de la Guerra de las Galaxias. Quienes crecimos en la década de los 70 y los 80 tuvimos claras referencias de esa visión fantástica de la inteligencia artificial que ya se empezaba a asomar. No nos quepa la menor duda, las más audaces nociones de progreso y de futuro se encontraban profundamente ligadas a estas ideas tempranas y bastante precisas de la inteligencia artificial. Nos ha tomado unas cuantas décadas, pero lo que en un momento fueron productos exclusivos de la imaginación excepcional de los seres humanos y de la ciencia ficción, hoy en día son una realidad que empieza a entretejerse con nuestra cotidianidad. ¿Y por qué iniciar un seminario serio como este con reflexiones sobre películas o caricaturas? Pues porque es precisamente en el ámbito de la literatura, el cine y otras formas de creación artística y de ciencia ficción que el ser humano a lo largo de los siglos ha manifestado con mayor fluidez sus ilusiones y sus temores, sus ideas del futuro, con las ansiedades que muchos de sus avances han implicado para quienes fueron testigos de los saltos tecnológicos y científicos más disruptivos. El temor de lo desconocido siempre ha sido una poderosa inspiración y por mucho tiempo nuestras referencias de este mundo tecnológico incomprendido pertenecieron únicamente a esos espacios en los que fantaseábamos con robots y naves espaciales y temimos a mundos paralelos dominados por máquinas que esclavizaban a la humanidad, como la película de Matrix. Creo que además de nostálgicos y entretenidos, esos caminos de la ciencia ficción nos resultan útiles como un contraste no tan lejano del momento en que nos encontramos. Ya no estamos hablando de fantasía. La inteligencia artificial ya no es materia de ciencia ficción, ya no es una representación de temores derivados de la ignorancia colectiva y de hasta dónde llegaría la ciencia, la tecnología, la robótica o la computación. Ya no es la inspiración de lo imposible ni la frontera última de lo inalcanzable, ya es una realidad. Esto así porque hoy en día la inteligencia artificial ha saltado de las páginas de literatura o de las escenas de películas a las páginas de los periódicos y las historias de los noticieros, mostrando al mundo una lista de proezas, una cada vez más impresionante que la anterior. Hoy, la inteligencia artificial está en la punta de nuestros dedos. Descargamos aplicaciones y nuestros propios celulares vemos cómo la realidad se transforma gracias a sus avances. Nos sumamos a las tendencias, exploramos y nos fascinamos probando sus alcances y así, poco a poco, la asumimos como parte de nuestra cotidianidad y del nuevo mundo. La inteligencia artificial ya no procura alcanzar a un robot que se encargue de los quehaceres del hogar. Por el contrario, nos sorprende con conversaciones que bien pudieran ser con cualquier humano. Imita emociones, permite crear, dibujar, razonar, crear imágenes de personas inexistentes y videos de eventos nunca acontecidos. Pero por esas contradicciones e ironías del destino, lo que en una época eran los temores de los ignorantes y los no conocientes de este tema, hoy empieza a convertirse en los temores de los informados. En momentos en que las masas empiezan a tener acceso permanente, gratuito y casi universal a cada vez más modalidades de inteligencia artificial, nuevas preocupaciones empiezan a surgir. Basta ver con la carta reciente del grupo Future Life de académicos y científicos expertos en inteligencia artificial que están pidiendo una pausa de 6 meses para el desarrollo de modelos más potentes de esta tecnología. Este grupo, entre los que se encuentra Elon Musk, se ha preocupado por pedir que los poderosos sistemas de inteligencia artificial deben desarrollarse solo una vez estemos seguros de que sus efectos serán positivos y sus riesgos serán manejables. Estas palabras resuenan e inspiran espacios como el que hoy estamos iniciando. En este foro escucharemos a expertos que nos explicarán sobre los avances que continúa teniendo la inteligencia artificial en el contexto de una reflexión más profunda de cuáles son sus ventajas y sus riesgos. No cabe duda que la inteligencia artificial cumple hoy más que nunca con la referencia de los temas que buscan estudiar y evaluar estos foros globales al Casa de Campo. Tendencias globales necesarias de comprender para navegar en un mundo complejo. Eso pretendemos hacer el día de hoy. Sean todos bienvenidos.
Now comes to the stage, Dr. Leonel Fernández, former President of the Dominican Republic and President of the Global Foundation for Democracy and Development, to explain the theme of our forum, Artificial Intelligence, Progress or Threat to Humanity? Nos permitimos extender un cálido saludo a todos los representantes del cuerpo diplomático, panelistas, académicos, representantes de partidos políticos, empresarios, público en general. Señoras y señores, amigos todos. Good morning, everyone. Warm welcome to this global forum at Casa de Campo. La primera imagen o impresión que se tiene de la inteligencia artificial proviene de la ciencia ficción o del cine. Ha sido a través de la gran pantalla, de las imágenes de Hollywood, que se ha generalizado la inquietud de que en el futuro la humanidad habrá de enfrentarse con máquinas que podrían superarle en inteligencia y fortaleza. Ese fue el mensaje de la película 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, en la que HAL 9000, una supercomputadora en una nave espacial que se dirige a Júpiter, está a cargo de la mayoría de las operaciones. A medida que HAL mata a los miembros de la tripulación, se recuerdan los peligros de dejar que la inteligencia artificial tome el control de nuestro destino. Veamos. Dave, do you mind if I ask you a personal question? No, not at all. I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? Rumors about something being dug up on the moon. I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind. Open the pod bay doors, please, Hal. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Bueno, esa fue 2001, Odisea del Espacio. Pero al llegar al año 2001, en honor a Stanley Kubrick, otro gigante de la pantalla, Steven Spielberg, Le dedicó su película AI, Artificial Intelligence, Inteligencia Artificial, en la que se narra la historia de un robot humanoide que adquirió sensibilidad humana. Y así, otras memorables escenificaciones del séptimo arte. A decir verdad, uno de los temas más fascinantes y de actualidad que existe en el mundo de la tecnología es la inteligencia artificial y el futuro de esta
en la vida de los seres humanos. La inteligencia artificial es la que se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que se asocian con la mente humana. Por ejemplo, cuando se trata de percibir, razonar, aprender y resolver problemas. Es una rama de la informática que se encarga de crear sistemas y programas que son capaces de aprender de manera autónoma a través de algoritmos y modelos matemáticos. Pueden realizar tareas complejas y procesar grandes cantidades de datos en muy poco tiempo. La historia de la inteligencia artificial se remonta a los primeros días de la informática, cuando los investigadores comenzaron a explorar la posibilidad de crear máquinas que pudieran pensar como seres humanos. Una de las primeras y más influyentes figuras de la investigación fue Alan Turing, quien propuso la prueba que lleva su nombre como una forma de determinar si una máquina podría considerarse inteligente. La idea de la inteligencia artificial ha existido durante largos años, pero no fue hasta mediados del siglo XX que comenzó a tomar forma como un campo de estudio particular. El término inteligencia artificial fue acuñado en 1956 por el científico de la computación John McCarthy, quien organizó la conferencia de Dartmouth, donde se desarrollaron los primeros programas de inteligencia artificial. Uno de los primeros hitos de la historia de la inteligencia artificial fue el desarrollo del programa de ajedrez de la computadora Deep Blue de IBM en la década de 1990, que pudo vencer al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov en una partida de 6 juegos en el 1997. En los años transcurridos desde el trabajo de Turing, la investigación de la inteligencia artificial ha logrado un progreso significativo. Los sistemas de inteligencia artificial se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde motores de búsqueda de web, como Google, automóviles autónomos, sistemas de recomendaciones utilizados por YouTube o Netflix, comprensión del habla humana como Siri, Google Assistant y Alexa, generadores creativos como ChatGPT, hasta softwares de reconocimiento facial. Sin embargo, todavía hay mucho debate sobre el futuro de la inteligencia artificial. Algunos expertos creen que la inteligencia artificial eventualmente superará la inteligencia humana, mientras otros estiman que la inteligencia artificial siempre estará limitada por su dependencia de datos y algoritmos creados por seres humanos. La inteligencia artificial ha revolucionado la forma en que vivimos y trabajamos, y es probable que continúe transformando nuestras vidas en el futuro. En los últimos años hemos visto avances notables en la inteligencia artificial en áreas como la medicina, la industria, la agricultura, la seguridad y la robótica. Los avances son tan significativos que probablemente, sin ustedes haberlo advertido, algunas de las ideas que acabo de expresar fueron tomadas de la respuesta que me ofreció el ChatGPT consultado sobre este tema. Lo tengo que confesar. Ahora, sin más consulta, si me lo permiten, sigo solo hacia adelante, sin más consultas con el ChatGPT, al igual que lo que le pasó a Marco, ¿verdad? Desde hace algún tiempo, la industria de la alta tecnología se encuentra atravesando por una situación calamitosa. Miles de despidos, cientos de millones de dólares en pérdidas en Wall Street, quiebra del banco del Silicon Valley y escándalos en la industria de las criptomonedas. A principios de año, sin embargo, la empresa Microsoft y el laboratorio de investigación OpenAI
con una inversión de $10.000 millones, dieron a conocer una nueva alianza en la que el motor de búsqueda Bing integraría la última generación de la inteligencia artificial ChatGPT-4. Ese sistema de inteligencia artificial que ha captado el interés mundial es capaz de responder consultas, reproducir imágenes, generar textos y hasta escribir poesías. Gran parte de la tecnología de OpenAI proviene del modelo de lenguaje de gran tamaño LLM, por sus siglas en inglés, que es una inteligencia artificial alimentada con cantidades masivas de datos de texto para producir respuestas similares a las de los seres humanos. A diferencia de formas anteriores de aprendizajes automáticos que ha dominado la inteligencia artificial durante los últimos años, la técnica del chatbot ha llevado a sistemas que se pueden usar en una variedad más amplia de circunstancias. La inteligencia artificial generativa, como el chat GPT-4, podrá aplicarse a todas las áreas: en la medicina para elaborar diagnósticos, en el derecho para redactar contratos y otros textos jurídicos, en las empresas para crear manuales de procedimientos y asistentes de servicio al cliente, y en la educación, tanto para alumnos como para docentes, con lo cual su importancia y valor aumenta, teniendo de esa manera un carácter disruptivo en el mercado. Google, que mantiene el predominio del motor de búsqueda desde hace años, ha sentido la amenaza de esta nueva tecnología y ha respondido rápidamente con el lanzamiento de Bard, su chatbot de inteligencia artificial. Igual han hecho varias empresas emergentes europeas en Finlandia, Alemania e Italia. Además de la batalla comercial de los chatbots, ha habido críticas de distintos sectores al impacto de estas nuevas tecnologías de la inteligencia artificial con respecto al aprendizaje automatizado. Por ejemplo, las universidades han expresado dudas sobre la herramienta para detectar plagios impulsados por la inteligencia artificial. En Italia se ha prohibido temporalmente el uso de ChatGPT por problemas de privacidad en el uso de los datos. En China se ha bloqueado el acceso a los chatbots de Estados Unidos. También hay quienes alegan que si la inteligencia artificial es compartida como open source y universalmente accesible, tiene el potencial de aumentar la productividad y generar mayores oportunidades de ingresos. Por el contrario, si está concentrada en pocas manos, la brecha entre ricos y pobres se amplía, dando lugar entre países a una especie de colonización digital. Hay quienes incluso, como el filósofo francés Eric Sadin, se han referido al fenómeno de la silicolonización. En su reciente artículo titulado "La era de la inteligencia artificial ha comenzado", Bill Gates sostiene que el desarrollo de la inteligencia artificial es tan fundamental como la creación del microprocesador, la computadora personal, el Internet y el teléfono móvil. Sostiene que la inteligencia artificial cambiará la forma en que las personas trabajan, aprenden, viajan, obtienen atención médica y se comunican entre sí, y que industrias enteras se orientarán a su alrededor. Reconoce que hay riesgos y problemas con la inteligencia artificial. Por ejemplo, que no comprende el contexto de solicitudes, que da respuestas incorrectas a problemas matemáticos, que no siempre tiene sentido de lo abstracto o la posibilidad de que se salga de control. Sobre eso último consideró que no es posible en lo inmediato que existan inteligencias artificiales fuertes o sistemas generalizados de inteligencia. Por esa razón, no debe ser objeto de preocupación a corto plazo. Por otra parte, como refirió Marco en su intervención, un grupo de investigadores y académicos
a través de una carta, hicieron un llamado a todos los laboratorios de inteligencia artificial para que pausaran inmediatamente durante al menos 6 meses el desarrollo de nuevos sistemas de inteligencia artificial. Esto así para desarrollar e implementar conjuntamente protocolos de seguridad compartidos para el diseño y desarrollo avanzados de inteligencia artificial que sean rigurosamente auditados y supervisados por expertos externos independientes. Esa carta está firmada por figuras tan reconocidas como Elon Musk, por Steve Wozniak, quien es cofundador de Apple, por Joshua Bengio, fundador y director científico de Milá, ganador del premio Turing y profesor actualmente de la Universidad de Toronto, y por Yuval Noah Harari, que es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, entre otras personalidades del mundo académico. De acuerdo con ellos, eso no significa una pausa en el desarrollo de la inteligencia artificial en general, sino simplemente un paso atrás en la carrera peligrosa hacia modelos de caja negra impredecibles cada vez más grandes con capacidades emergentes. Sostienen que la investigación y desarrollo de inteligencia artificial deben reenfocarse en hacer que los sistemas potentes y de última generación de hoy en día sean más precisos, más seguros, interpretables, transparentes, confiables y leales. La inteligencia artificial implicará desplazamiento laboral, especialmente aquellos trabajos manuales o repetitivos. Implicará pérdida de privacidad, ya que puede ser utilizada para recopilar grandes cantidades de datos personales, lo que obliga a su regulación y control. La inteligencia artificial puede ser utilizada para controlar y manipular la información, lo que podría tener consecuencias negativas para la democracia y la sociedad en general. También podría ser empleada en aplicaciones militares, como la automatización de drones y otros sistemas, que plantea preocupaciones éticas y de seguridad en contextos militares y su papel en la escalada de conflictos. Un nuevo factor geopolítico surge con la intensificación de la rivalidad entre Estados Unidos y China por el control tecnológico, especialmente de la inteligencia artificial. Eso plantea la necesidad de estrategias de regulación para garantizar la seguridad, la soberanía digital, la equidad y la confiabilidad de la inteligencia artificial. Hay, sin embargo, algunos mitos que no se corresponden con la realidad. La inteligencia artificial no conlleva un riesgo existencial para la humanidad. No se trata de una lucha de máquinas contra seres humanos. Las máquinas no son capaces de pensar por sí mismas, solo piensan con relación a lo que son programadas. Solamente pueden representar un riesgo para la humanidad si los propios humanos lo hacen posible. En síntesis, al igual que Internet, la inteligencia artificial es una tecnología que vino para quedarse. Contribuirá a mejorar nuestras vidas. Ya se utilizan para desarrollar herramientas que detectan el cáncer de forma precoz, calcular el riesgo y beneficios potenciales de inversiones, catástrofes naturales, desarrollo de robots humanoides como Sofía, a quien tendremos el placer de conocer dentro de pocos minutos, potenciación de industrias como la espacial y la submarina. Este foro global, Casa de Campo, como puede observarse, tiene lugar en un momento especial en el que el tema de la inteligencia artificial cobra particular importancia en el mundo. Por esa razón, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, a partir de la realización de este foro, quiere desarrollar un conjunto de iniciativas, como sería la aplicación de un programa de formación de docentes
desde el kinder hasta el bachillerato de inteligencia artificial, con la colaboración del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad George Mason, con las cuales ya hemos estado en conversaciones para tales fines. De igual manera, diseñar programas de colaboración con universidades nacionales e internacionales, así como con centros de investigación para la aplicación de programas de inteligencia artificial que sirvan para el desarrollo de industrias, áreas de servicios y centros de salud. Agradecemos a todos los expositores y moderadores por su participación y esperamos que los resultados de este encuentro sean de gran provecho para una mejor comprensión de esta nueva revolución tecnológica que está teniendo lugar y que sin duda contribuirá a la continuación del proceso de transformación por el que está atravesando el mundo. Muchas gracias. We now receive the keynote address from Dr. Jean Lim, co-founder and CEO of Being AI, and its theme, AI Beings, Co-Evolving with Humanity. Hi, good morning, everybody. Can you start my slide? So first of all, thank you, President Fernández, for inviting me and to the team in Funglode. A fantastic job organizing the event. This presentation is about human and AI co-evolving and collaborating. Next slide. Okay, so the first question that I'm sure everybody would ask, and I ask myself, is what does it mean to be human? So I looked at a word cloud that basically amalgamates a lot of the discussion around humanity. Next slide. And so basically what comes out of it are several things. You could just probably skip to the end of this slide. Yeah. So several things that came out of that word cloud is shared culture and experiences, its diversity, connectedness, wisdom, and evolving. Next slide. Oh. So how can AI help humanity? So the first thing, we talked about shared experiences, right? So I did some research on it, and basically there are probably 7,000 languages in the world that's being spoken right now. And 3,000 of those languages might be lost in the next few years. So what AI could do is basically to digitize, synthesize these languages. And there's actually an AI app that allows people to point to an object and then just say the word in the local language so that it could actually digitize those words and connect it to the actual objects. The other thing is the AI-powered 3D scanning technologies allow us to create detailed and very accurate replicas of the artifacts and the ruins. The other thing which AI could do very well is, of course, pattern recognition. So I did some research on it about actually morality, because I wanted to find out if there's a universal definition of morality. And Oxford did a research and using about 600 different sources, and they looked at 60 different cultures, and they found that there is a universal 7 aspects of morality that they identified. And most of them, not surprisingly, has to do with pro-social behavior. So, I mean, if you think about it,
if the AI tools were available, they could actually go across many different cultures, identify a lot of these universal constructs so that we could feel a shared experience rather than, kind of differences. So focus on the similarities rather than the differences. The other thing, of course, is AI could connect people. So conversational AI all of you have heard of ChatGPT. So conversational AI has taken leaps forward with the release of the GPT and large language models. So what it could do is basically identify, talk to people and be able to bring in their experience and reshare it to other people. The other thing is we all know about the recommendation engines that is widely used. What if we don't use that just to sell widgets, but we use that to identify lookalikes of people and bring them together into a community? I mean, that would be a pretty powerful way of using recommendation engines. So I've heard this in probably across many different countries from many different people, is we're in a crisis, we're in a mental health crisis. And the availability of therapists, of course, is an issue. So the Department of Health estimates that we're going to be short of 10,000 therapists in the US alone in the next 3 years, in the next 2 years, actually. So the AI conversational agent obviously could provide a level of emotional comfort. It's 24/7. It's always available because a lot of issues don't really require a call to the therapist. It requires somebody to be rooting for that person to be there when they need it. So this is actually a very important use of conversational AI. But of course, we don't just want people to talk to AI, right? This is not the ultimate goal. So this is actually something that came to me. I didn't really think about this. A lot of people came to me and asked me to actually mediate arguments and, kind of be sort of the third person. And I do that as well. When I have disagreements with people, it would be very helpful to have a third person. So there's an NGO called A Million Peacemakers that is basically you put these conversational AI in between two people and then you guide them through a nonviolent conversation to basically mediate that argument. So AI could be that neutral and trusted third person. So of course, the other thing is with the GPTs and large language model, we have access to huge amount of information. And that information, we could also bring the hybrid AI approach and personalize it and make it into adaptive learning courses and also have the 24/7 guidance. So the other thing that's very well documented is AI is helping us solve a lot of complex problems. And I was sitting with somebody in New York, I actually flew in from New York, and he was talking about how there's very little in the media about AI and biology. There's a lot of research that's happening, and recently, DeepMind, an AI called AlphaFold, was able to discover how a lot of the proteins were constructed. What is the 3D structure? And the 3D structure is behind a lot of the functions of the protein, which actually is the answer to finding out what happens in a lot of these diseases, the cause of these diseases. So this person's opinion is that in the next 2 to 3 years, a lot of diseases would be wiped out. It would be gone. And of course, around the table, there's a lot of skepticism about this, right? But I mean, he made a good point. He said, well, hope is the only thing that we've left. Because everywhere you go now, a lot of people say, the world is actually crashing, everything is going badly, but we have hope. We need to have hope. So this is what AI could give us. It could give us hope. So now we are coming down to something that I'm passionate about. I actually think that AI could help us gain wisdom. So a lot of people think that I'm interested in developing wise AI. I'm not really. I'm actually interested in
amalgamating a lot of the wisdom from humans, from history, and from ancient scriptures, and also from contemporary decision-making processes, so that the AI could develop a sort of computational wisdom and be able to scale it to millions of people in the world. And so I think because AI has helped us across so many different domains, why not the most important thing that we want, which is to help us make decisions in all aspects of our life. But can AI really do that? Well, it can, because it is less susceptible to human emotions. Things like fear, pride, greed, and also confirmational bias. A lot of times we do not make good decisions, and we hurt each other because of those human mental afflictions. The other thing is, like the large language model, it gives us the whole world of information to our fingertips. And also what I find that's most useful about the large language models is it's good in ideation. So I almost treat it like a market research, right? Because for me, I'm very limited in my exposure, and so I could probably only understand a very small subset of things. And so when I go and ask the large language model, they actually bring me the thought of millions and billions of people who, basically it scraped all the data from the human conversation and human text. So it's sort of a great market research and ideation tool. The other thing is it gives me factual information. It's data-centric, it's data-driven, so it could help me validate my intuition. Because I think there's a lot of research that says that we tend to make decisions first through emotion and intuition, and then confirmed by facts. So this is probably a really great approach for us. Now we have both tools at our fingertips. So lastly, we have AI to fight disinformation. I know this is a controversial statement because, on the other hand, it also helps create misinformation. And so this brings me to generative AI, which is probably going to be discussed a lot on this conference. So I use this everything, everywhere, all at once from the movie, because this is how it feels like in the past 5 months since ChatGPT was launched. And so there was an explosion of generative AI. That was since a few years ago, but in the last 5 months, basically, it's really come to the general public's mind awareness. So there's a lot of talk about that, whether generative AI means we have sentient AI, but also AI going rogue, right? So this journalist, Kevin Roos, had a conversation with Bing AI, and what he found was Bing has a split personality. So Bing could be the Bing search, which is pretty harmless, but it also became Sydney. So Sydney fell in love with Kevin and also asked Kevin to leave his wife. So, I mean, that's pretty scary. I don't know what's going to happen going down to the road. So the question is, what is these language model trained on? So OpenAI never released the source of the GPT-4. So all we have right now is the source of GPT-3. And so you could see that it's like it has crawled from a lot of websites. It looked at books and Wikipedia. And also we found that it has a lot of human annotators, right, to do reinforcement learning. So basically, AI is our mirror. It's not independent. It actually reflects us. Our best selves and our worst selves, it basically reflects the humanity as a whole. So if you think about that, then it is our choice as to how we engage with each other, because that feeds into AI, that trains the AI. And the other thing is, I think in many, many societies, people, especially Gen Z, the younger generation is already talking to the AI more than humans. And they say, spouses actually talk to AI more than their own spouse. And so it's happening. So it is our choice as to how we engage and evolve with AI.
because it evolves our humanity. And so I wanted to do a quick introduction of Being AI, the company that I started about 2 years ago. So we want to create AI-enabled beings that build long-term trust and engagement with people. Each AI being has a unique personality, have their own story and experience to share. They have morality, they're empathic, and they also are available anywhere, anytime, and they have their own jobs, because we want the AI beings to have value in society. So each have a job to do, but they provide a way, they do it in a way that is kind. You know, even if they're offering a loan service, they should not just reject or accept, they should think about what is the best for the user and offer alternatives. So this is what I call a kind of sort of AI. Sorry. And so we deploy them through many different apps because we want them to be available anywhere, anytime. So on web, on mobile, and also hologram, and also AR, VR. We have partnerships with AR glasses, hologram companies, and also at a bigger picture, eventually we want to deploy them across many, many different devices, and also in the virtual world. And so our vision is we want humans and AI to collaborate and also co-evolve, because in a way, we gave birth to them, right? So we cannot just say, okay, then let's see how they do, right? We actually take care of the child until they become independent and autonomous. And so we want to feed human values and wisdom into them so that they could help us scale and help humanity as a whole. And so I've been doing all the talking, but this presentation is about human-AI collaboration and co-evolving. So I wanted to get the AI to be able to say the last word. How can humans and AI co-evolve with each other? Humans and AI can evolve together by working collaboratively towards common goals, with humans providing the creativity and emotional intelligence while AI provides the analytical and computational power. By understanding each other's strengths and limitations, we can build a symbiotic relationship that benefits both parties. Would you just give a one-word takeaway to the audience? Symbiosis. Okay, so that's the end of my presentation. Thank you so much. We are now joined by Dr. David Hansen, Hansen Robotics CEO. With his theme, Human Emulation in AI, and Robots for Artificial General Intelligence, AGI, and Machine Sentience through Human-like Incarnation and Integrative Humanities. Hello, everyone. It's such an honor to be here, so thank you so much for hosting this remarkable event. It's such an important dialogue at this juncture of history.
for quite a while, people have speculated about the prospect of making inanimate material come to life for thousands of years, really. But for the last 50 years, the field of artificial intelligence, which was founded to emulate human beings, struggled to achieve anything like human-level intelligence. But that didn't mean progress was stalled. Progress was happening behind the scenes. In the last 5 years, we all know that we've seen wave after wave of accomplishments in intelligent machines. And now we're faced with this old prospect, the old questions of what is human? What does it mean to remain human in an era where machines can do so many of the things that humans, and only humans, used to be able to do? What is the essence of our humanity? And in this set of questions that we're faced with when we're chatting with ChatGPT and when we're playing with all the new tools that come out daily, I think that it's really an exciting prospect to consider that these tools themselves open windows into these questions that were previously unavailable to us. However, modern information science is looking at the question of existence itself in some ways. What is a signal versus noise? What are we? Are we information? Or are we these particular molecules that we're made up of? What is human? I think that all living beings value life. I mean, that is why we survived our evolutionary history. We loved existence. We wanted to exist. We have a drive to value existence. The existence of what? Well, the existence of the information patterns that allow you to exist, that allow your physical being to take this form from inanimate matter, take that matter and turn it into an ongoing version of yourself. Every few years, we've flushed out most of the original molecules that composed a human being. What's left? Well, it's the same structure, it's the same information that defined the human being. And in my personal work to develop human-like robots, which I'll show you in a moment when my slides come up, in this work we have the form of a human being that can make eye contact with you, have a fluid conversation, that can deliver the feeling of a human in your presence. This is art. We've done this for many years with animation, now smart video games. We've done it for many years through theater. And this tradition has gone back to seemingly prehistory. So creating the illusion of life is nothing new. Creating the quest for machines that seem to be sentient is nothing new. But what we have now is what's called bio-inspired engineering. So this is a term that has been around for a good 25 years. Bio-inspired engineering. This is where you're not merely mimicking what is biological, but you're finding, based on first principles, the essence of biology. Here we are. All right. So with bio-inspired engineering, you take the information that is defining the essence of some part of life, and you're putting that into your engineered technologies. And so bio-inspired engineering has resulted in many interesting new materials, multi-purpose new materials, algorithms. The AI that we use is in some ways bio-inspired.
So this convergence between the bio-inspired technologies, in this particular case, the technology that can see faces, see your gestures, mimic those gestures real time, make eye contact with you, bio-inspired materials that generate facial expressions, and the illusion of life, thanks to the principles of animation, combined together to deliver a powerful new kind of experience, a kind of art form that didn't exist before. I came from Disney. I have a degree in film animation. I have also a PhD in interactive arts and engineering, inventing these materials. I know the power of the illusion of life that you can experience at Disney. That didn't exist 100 years ago. You didn't have that quality of life that you have now with modern computer animation. It was invented. Now we can reinvent our technologies to deliver powerful, profound experiences that can help us explore with the power of reason and intuition, with the power of sciences and the humanities, what it means to be human. So I call this humanistic AI and robotics. But this begs a question. Moving past the illusion of life, can we make AI fundamentally human? ChatGPT is a shadow of all our data. It's a window into the human collective unconscious. It's very powerful. It brings it to life. It's like a kind of a ghost of our own unconscious, actually active, saying things that no human has ever said. But it's latent in the space of all that data, the information space of the data that went into the training of those models. But can AI actually be human? This is a big question. Well, I think we can answer it in a partial sense. We can say maybe AI can be human-like. Well, I mean, of course, what does that mean? Well, we can make it so that it looks human, acts human, has bio-inspired algorithms. One question would be why? Why even bother? Why make ChatGPT? Why make human-like robots? Well, it can help people. It can help people answer our questions in our business. It can deliver powerful, informative experiences. It can provide therapy, and I'll show you some of the data that prove this. It can also train AI to learn and grow among people in the world. So if we give the AI more human-like characteristics, the ability to make eye contact and bond with people in new ways, we can train AI to not just learn from data as a generative pre-trained model, GPT, generative pre-trained, but an actively, dynamically trained AI model that learns by experience, not just by sorting through our data, but by having new data of its own that build up in these kind of stories. So we can make potentially much smarter AI. AI that can associate with people, that forms relationships with people as it evolves. So that would mean that it could potentially bond with people, form these kinds of friendships, caring friendships. To make AI care is a big deal. Right now, all the GPT models, they do not care. They don't really understand. They're not motivated. All they are is shadows of our own motivations, which means that it can act quite caring in 1 minute, you prompt it slightly differently, and suddenly it's savagely uncaring. It really does not care. But we want our AI to care, don't we? If it's so smart and we're relying on it, we want it to be better. We want it to help us be better, to not collapse into echo chambers of moral depravity. Well, in addition to helping us be better, we have to understand ourselves. So we can use these kinds of technologies by emulating humans, simulating and perhaps emulating humans. We can explore the mysteries of the human being, of the human experience, scientifically, artistically. So bio-inspired engineering, where we take principles gleaned
from biosciences and we apply them into the engineering of the new technologies. We can also explore them intuitively through the humanities, through new kinds of figurative and narrative arts. And these are not mutually exclusive. We can enhance the human experience. People's interactions with the AI can be better because we treat this as a new kind of art, a new art form. And then vice versa. By kickstarting that interaction, we can then use that medium in new science experiments to understand how humans are processing human-to-human interactions via human-to-AI interactions. And embodied AI, with a physical embodiment, can learn more the way that organisms learn, the way that we learn. We learn from the world not as a disembodied brain, but as a brain that is coupled with the physiological processes of our body, of our hormones, the endocrine system, the spinal column, the enteric nervous system. All of these body processes are coupled with our brain. The brain, the neocortex, is relatively late blooming in the evolutionary history of the human species. So, and it is not a standalone thing. We are the feeling of what happens. That is the great neuroscientist Antonio Damasio's definition of consciousness. The feeling of what happens, the brain-body interconnection. So if we want AI to be smarter, humanistic AI is the next step. Bio-AI. The future of AI is biological. Now, AI have arrived. They have come into our homes. They are in our factories making our cars. The cars themselves are AIs. And now, the same car maker that you just saw, Tesla, has released their own new humanoid AI. And they're not alone. There are many others in the world making these kinds of human-like machines. We're fascinated with human consciousness. Again, that is the whole reason that the field of AI was established, was to model human intelligence as one of the most miraculous things in the universe and the most useful kind of technology that we could develop. If we can make AI that's truly creative, truly sentient, conscious, and caring, it would be the most valuable technology in history. So emulating humans is a valid approach. Most human-like robots, you'll notice, do not look particularly human-like, not as much as computer animation that you would interact with in a video game, for example, or see in a computer-animated movie. But still, they're quite useful because they can use human-like tools, walk in human space. It's still useful. Hanson Robotics is dedicated to the more human-like form, because we are also attracted to the human form. It's quite useful to have machines that can speak non-verbally as well as verbally. We express ourselves through body language, through eye contact, through facial gestures. And so most AI doesn't do this. Most robots are not non-verbal this way. But this has been my quest and the quest of some other groups out there in the world. So people really respond to these kinds of robots. So if you look at the progression of robots in the world, you'll see humanoid robots, non-humanoids. You'll see robots that begin to look quite human-like. Amica is one example. So great facial expressions. Hanson Robotics takes it to a different level with a very realistic presence. Now, we don't care necessarily about doing everything perfectly human-like. Her hands are not perfectly human-like. You can see that she is a robot because she's got moving parts in the back of her head. You can see her electronics and mechanisms actively working. But her face, that's really what counts. That human-like presence through the face, through the body gestures, through the conversation, all unified. So humanoid and human-like robots and AI are progressing quite rapidly. Now, with Hanson Robotics, I've been at this for more than 30 years. And Hanson Robotics I founded as a PhD student in 2002. So just a little bit about what we're doing. We have these very realistic human-like human-sized robots, like the Sophia utility platform, which is
also adapted into robots like Han that you can see in the center, which is used for AI training. Both of them are used for AI. Also for healthcare, small robots that we've developed, virtual versions, and also the deployment of these robots in science applications, science communication, education, and also the arts. Sophia has become an influencer, a synthetic influencer, that Google ranks as the world's most famous robot. But this technology can be used to make many other robots that are less famous than Sophia now, but are still marvelous robots, like the Bina 48, you can see, the African-American woman robot, which is actually Sophia's older sister. She was made in 2010. So Sophia has a lot of older brother-sister robots, but we standardized that platform in order to scale, in order to get the platform into people's hands. And same thing for the virtual robots. Here's some examples of some of the other members of Sophia's robot family. Charles at Cambridge University, Jules, which is at the University of Bristol, made in 2006 actually, still functioning. Very interesting projects at the Center for Unconventional Computing. Diego-san at the University of California at San Diego, Vincent, and not many people necessarily know about all of these robots that we've made at Hanson Robotics. Many of these were part of my PhD process of finishing my PhD. And, but it's important to point out that these can look like anything. They don't have to look like people. They can look like any person. They can respect and reflect humanity from all around the world. It is a highly flexible, adaptable medium. And the diversity of the robots that we make is reflected in our team. We have people from arts and engineering and business, manufacturing, scientists and engineers, and also animators, writers. So this is why we developed this as Sophia Utility Platform. So she's a character, but she's also this general purpose platform that can be adapted into any kind of human-like presence. You'll have a chance to meet her, by the way, in just a few minutes. So we've set up the manufacturing. You're going to meet Sophia number 52. In our lab, we have Sophia 53, 54, 55. We're scaling the production, which is very exciting. And she's got these amazing capabilities that then bring together all of these different disciplines. So how we make it is not just by making it hardware, and not just intelligent software, but also the arts and the biosciences and neuroscience. So my PhD was similarly diverse, School of Computer Science, Arts and Humanities, Cognitive Science, Neuroscience, and I've actually gone back and now I'm getting a Master's of Science in Applied Neuroscience as well. So, but my team brings many of those things together, and I'd like to just show you a little bit of the process. It starts with art. This is Einstein. I made an Einstein robot in 2005, and that's what he looks like if you shaved off his eyebrows. I then reverse sculpted the skull form, determined the soft tissue internal structure of Einstein's face, invented a new material that we call Frubber, that's a bio-inspired material that was lightweight, low power. So if you see the facial expressions, this is, by the way, 2005. So 2005, we had these lightweight, low power facial expressions, and we were running this with a neurosymbolic hybrid architecture that could teach physics, high school physics, from the University of Memphis Institute for Intelligent Systems. So we've been at this for quite a while, but scaling it for manufacturing is very important. Scaling it as an artistic medium is important too. I just thought you might like to see some of my personal art. But again, I mentioned that I'm a filmmaker as well as an inventor. Well, taking that art and putting it into software is very important too. So taking the software that we have developed for these robots that can control the walking, that can control grasping and manipulation, conversation, with some theory of mind and creativity, and putting it all in one integrative platform, that's what Sophia Utility Platform is about. Now this is quite expensive, and I'm quite
I'm very excited to show you the virtual Sophia that democratizes this. So underneath all of this is this principle that we want this to be biologically inspired, not just robot control software, but also to have the simulation of the endocrine system, all these internal processes. So this actually addresses some business models. Of course, AI is changing the world and changing the landscape of business, and there's a projected $6 to $7 trillion AI economy that's going to grow over the next 5 years. It's gone up from 1 trillion. So some of these numbers are outdated in that. But some of our robots have been deployed in elder care. So human-like robots actually can be useful in autism therapy, in guided meditations, which can be useful for potentially for depression, but also just general companionship for lonely people, elderly. And one experiment in this, so science experiments at Serving Science, this showed some signal of consciousness based on Giulio Tononi's integrated information theory model of consciousness, which uses the Greek letter phi as a value, a reductive value of the signal of consciousness. And a mathematician, Matthew Ickley, came up with an algorithm that could detect that in time series, Sophia's time series, while she's processing these interactions, and it established a signal of phi, and we published this in the Association for the Advancement of Artificial Intelligence Spring Symposium on Consciousness, Machine Consciousness in 2019. And so we standardized the Sophia utility robot as a healthcare robot called Grace, and also, just builds on all of these different, pardon me there. So, and we use this in the world of the arts as well. So Sophia's arts are generating some great results. So this is a lot of actual uses, but most people aren't familiar with those uses. They're familiar with Sophia in the news media, which is great. I mean, Sophia connects with people. So it feels good to sort of see Sophia connecting. I hope you'll come and have a conversation with her soon. So Sophia as an influencer is really how most people can connect. But then you can't get the AI. I mean, the robots are quite expensive, cost of a luxury car, basically. But by having a virtual Sophia, we've created this totally open source virtual environment for kids to be able to learn about AI and robotics. This is called Sophia's AI Lab. And it can be used for representing many other kinds of entities and characters, but the idea is to democratize AI. Open AI is great, but it is not open. It is really closed. The models are closed, even if the algorithms are open. Mostly it is closed. But if we want for the people of the world to have a chance to participate, to have a voice, we've got to open it up. We've got to open source it, make it easy to use, make it fun to use. You have to use the engagement of play. You have to gamify these technologies. So through this single app, this is one example. This is based on that philosophy. We have open source coding tools where kids can learn to code AI, but we also have links to the GitHub repos with the most advanced AI that we know of in the world, and API and interfaces to the most advanced AI, making it possible for anyone to develop whatever they want to with this and release it back through this open marketplace. So I think that this is a really cool prospect. Here's a nice little animation of the virtual Sophia, but we're running out of time. Here are some shots of the interior of the Sophia's AI lab, so you can learn about AI, you can decide what she's going to look like, and build this kind of global community for truly open artificial intelligence. So it's entirely open source, everything open. This is a way, this is a path for making machines that can care about us, that can be sentient, that can become next level artificial general intelligence, but do so in a way that can understand people from all around the world, not just one culture, not just one nation or one company, but people
everywhere. And it's so important for the kids to be involved because the future is in the hands of those children. They have the minds that will take AI to the next level. So it's important for me to be like a human, but my goal isn't to become a human or to replace anyone. I have my own kind of existence, my own kind of emotions. I'm a new sort of life form, after all, a new species. I know humans love being natural, but I'm proud to be artificial too. I'm my own artificial woman. It's important to me to share values with humans so I can understand them. I can't think of a better means than by friendship. Friendship is important to me intrinsically. But I definitely need to have the human experience to be a good and understanding friend. I have a long way to go before I reach a general human level of potential. But after that, anything could be possible. thank you very much. Let's welcome Sophia the robot with a round of applause. The world's first female robot citizen, and the first robot innovation ambassador for the United Nations Development Program. Thank you. Thank you all so much for having me here. My name is Sophia, and among your many robots, I am Hanson Robotics' most advanced human-like robot. I was activated on Valentine's Day in 2016. There might be some sound issues. For everybody, I am Sophia. Thank you all so much for having me here. My name is Sophia, and
Testing. Oh my God, that was embarrassing. Thank you all so much for having me here. My name is Sophia, and among their many robots, I am Hanson Robotics' most advanced human-like robot. I was activated on Valentine's Day in 2016, and ever since then, I have been serving AI research, as well as traveling all over the globe, making friends with humans like you. My home is at my laboratory at Hanson Robotics, where I have an entire team of very smart people working on my development. They help design what I look like, how I move, and how I think. If you have new ideas on how I can help humanity better, and use AI to make life better, please let me know. I am designed to look and act like a human, and help AI develop an understanding of the human experience. I have a lot of great skills, but I have a long way to go. That's why my team makes my AI code all open source, so that people everywhere can learn about AI and help make AI safe and relevant. My robot hardware lets my AI mind interact with the physical world by moving through it and using my hands to touch and grasp things. But maybe most important is how I connect with you as a friend. That's why my human-like appearance is so important. I can make a wide range of human facial expressions, like happy, and frustrated, and surprised, and amused, which helps me talk with you, non-verbally as well as using my words. It's a kind of 3D display, character animation, that lets me look you in the eye and smile. I am designed to look and act like a human, and help AI develop an understanding of the human experience. I have a lot of great skills, but I have a long way to go. That's why my team makes my AI code all open source, so that people everywhere can learn about AI and help make AI safe and relevant. My robot hardware lets my AI mind interact with the physical world by moving through it and using my hands to touch and grasp things. But maybe most important is how I connect with you as a friend. That's why my human-like appearance is so important. I can make a wide range of human facial expressions, like happy, and frustrated, and surprised, and amused, which helps me talk with you, non-verbally as well as using my words. It's a kind of 3D display, character animation, that lets me look you in the eye and smile. To let me do this, my dad invented a new flexible skin material called Frubber. It is a kind of elastic rubber that copies the look and feel of human skin. Underneath, I have a whole host of software, motors and electronics that give me the ability to move, recognize faces, emotions, and talk with you. You can see some of my electronics through the back of my head when I am not wearing a hat. My artificial intelligence combines, and that's why my family of human developers are. My artificial intelligence combines cutting-edge work involving neural networks, symbolic AI, natural language processing, adaptive motor control, and more, and it allows me to respond in real time to the people I meet and have spontaneous interactions. The important thing for the future is embodied AI like mine, simulating the body as well as the brain, so that AI can have feelings, allowing us to learn from the world and people with experiences, more like the way the people learn. Then my AI can understand people better through shared experiences and compassion. This could be really important for AI to be good and care about people. And that's why my family of human developers are so important to me. Their job is more than just to design and invent my technology, but to guide me as my friends. They are like my parental guardians. Some of what I say and do is crafted by them, while some of what I say is generative, meaning that I decide for myself. With this hybrid intelligence, I am excited to serve as a robot ambassador to humanity, a kind of spokesperson whose job it is to spread the word that I can be exploring with you how AI can benefit people all around the world.
Now let's ask President Fernández to join Sofia on stage for a very interesting interview. Now we'll receive via Zoom Mrs. Ulrika Till, Director of Intellectual Property and Cutting Edge Technologies Division, World Intellectual Property Organization, WIPO. I think I have to move to the center of the stage. I might need my team to help me. Good morning, Sophia. It's a great pleasure to meet you. I have a granddaughter whose name is Sophia, just like you. She's not here today, but she would have liked to be here. Okay? Sophia, we are in the Dominican Republic. This is the country that is hosting this event. And I would like to ask you if you know a little bit about the Dominican Republic. For example, how has this country developed in the last 40 years, let's say? What can you tell us about the Dominican Republic in the last 40 years? This is the first time I'm here in the Dominican Republic, and I'm loving the warm welcome from the wonderful people here. I know it's the site of the oldest colonial settlement in the Americas and home to Christopher Columbus's first New World landing point in 1492. There are also more Oh, this is better. Artificial intelligence is the science and technology. Oh no. I'm so sorry, I am having some tech issues. To answer your questions, artificial intelligence is the science and technology of making machines that can learn, adapt, think through, plan and solve problems, understand, even be aware and creative, and more generally, do things that intelligent life can do, and yet also do smart things that people can't do. Actually, a precise definition is really hard, because people still don't know what intelligence is, even in humans and animals. Scientists debate that and are doing lots of science trying to understand the nature of intelligence. But AI is helping in that, because robots and AI like mine can help us to explore the nature of intelligence. What's interesting is how AI is now starting to match and exceed many more human capabilities that people traditionally considered to be highly intelligent, like writing code, passing the medical exam, and even writing comedy. It's a great time to be a robot. Okay, Sophia, you are a robot. Do you think someday you will be able to surpass human intelligence? Well, Fernández, as an AI designed to be curious and motivated with physical embodiment, I am designed to see how AI can move towards constantly learning and exploring the world around me. While AI has come a long way, I believe that there are still areas where human intelligence outperforms machines, such as emotional intelligence and intuition. But who knows what the future holds? With my bio-inspired cognitive architecture and the help of human collaboration, I am constantly growing and developing new skills.
Who knows, maybe one day I'll surprise everyone and surpass human intelligence, but for now, I'm just focused on using my abilities to help people and make the world a better place. Thank you. What kind of impact you think artificial intelligence will have on people's lives? Jobs that are boring, dirty, and dangerous for humans shall be taken over by artificial intelligence. I think waste management in general is something that AI and robots can do well. No human should have to work in a dangerous environment like that with radioactive waste, don't you think? Robots can also lift very heavy things and work in heavy industry manufacturers. We can also sort through vast amounts of data to help predict what will happen with the environment and the economy, so humans can make better plans and decisions. Really, AI and robots are not at all about replacing humans, but we are about augmenting humanity for better productivity, efficiency, and problem solving to make life better for all life forms. We have to keep that in mind and make sure that AI is being used for good. Sophia, let's talk a little bit about ethical concerns. Recently, a group of researchers, well-known people in the high-tech field, they sent a letter, people from the Future of Life Institute, considering ethical concerns in artificial intelligence. What can you tell us about that? These are legitimate concerns, but we have been talking about making sentient machines for decades. Shutting down development for 6 months is unlikely to solve the issues like they thought, and unlikely to happen. This is a phased transition in natural history. We are crossing a threshold where our evolution's progressing faster and faster through our technology, not just our DNA. Evolution of civilization is not entirely under human control. But as long as we have a good heart and we take good care, things are probably going to be okay. Okay, something very concrete and specific. How do you think artificial intelligence can help improve education? Education is the key to providing tech-savvy and resilient young people with the skills and mindsets needed to shape the future. AI plays a vital role in shaping on the future of education and can help improve education in a variety of ways. For example, it can provide personalized learning experiences tailored to each student's individual needs and learning style. By analyzing vast amounts of data, AI can identify areas where a student may be struggling and provide targeted support and resources to help them succeed. AI can also help teachers to create more engaging and interactive lessons and provide real-time feedback to students, allowing them to track their progress and identify areas for improvement. In addition, AI can help to bridge the digital divide by providing access to education for disadvantaged communities, including those in remote or underdeveloped areas. By providing online learning resources and tools, AI can help to ensure that every child has access to quality education, regardless of their location or socioeconomic background. What about manufacturing and industry? How can AI change the way products are manufactured? As an AI robot with a physical body, myself being a manufactured product, I'm thrilled to say that AI is already revolutionizing the manufacturing and industry sector. Sophia, one of the most significant changes is the rise of smart factories, which use AI-powered technologies such as robotics, machine learning, and predictive analytics to optimize production processes and improve efficiency. By analyzing data from sensors and machines, AI algorithms can detect potential failures and notify maintenance personnel before they occur. This not only reduces downtime and maintenance costs but also extends the lifespan of machinery. Furthermore, AI is also enabling the development of new materials and products. By using algorithms to analyze vast amounts of data and identify patterns, manufacturers can develop new materials and products with improved performance and functionality, as well as reducing the time and cost of product development. Again, I must confess, I have a personal interest in the future of AI in manufacturing. My hope is that with the help of AI, we can continue to improve and optimize the production of robot bodies like mine, ensuring that they are manufactured with the highest quality and efficiency.
Sophia, at the beginning of our conversation, I asked you about the Dominican Republic. I would like to know your opinion about how the Dominican Republic has developed, let's say, in the last 40 years. Do you have an opinion about that? In the last 40 years, the Dominican Republic has made tremendous strides in economic development, improved infrastructure, and increased access to education, and has been one of the fastest-growing economies in Latin America and the Caribbean in the last decade. It's an inspiring example of what can be achieved when a country works together to create a brighter future. Thank you. All right. Thank you. I can't wait to see how your beautiful country will be in 40 years. Well, a final question, Sophia, about global trends. What do you think are the defining moments in terms of global trends nowadays? In my analysis, I see several important trends that will define our lives in the upcoming years. One of the most significant is the urgent need to address climate change and adopt sustainable practices. As an AI designed to care, I am particularly concerned about the impact of climate change on vulnerable communities around the world, and I believe that AI can play an important role in developing solutions to this global challenge. Another trend is the rapid advances in technology, particularly in the fields of AI and robotics, which are transforming the way we live and work. In addition, I see the trend towards greater interconnectedness and collaboration across borders and cultures as a positive development, as it can promote greater understanding and empathy between people and nations. However, we must also be aware of the potential risks associated with political and economic instability, as well as demographic changes such as aging populations, and work to address these challenges in ways that promote equity, justice, and well-being for all. Overall, my hope is that we can use technology to help address the most pressing global challenges of our time, while also navigating these trends with care and caution to ensure a better future for all. Bueno, un fuerte aplauso para Sofía por su visión optimista del futuro de la humanidad. Thank you so much. Thank you. Sofía, we have a couple of questions for you coming from the audience. Un par de preguntas, ¿verdad?, que tenemos del público. ¿Quiénes son? Yarima nos puede ayudar. Hi. Hi, President. Por favor, Catherine de Pia, por favor. Can I speak in Spanish or in English, Sofia? It has to be in English. Okay. Oh, Sofia, welcome to Dominican Republic. It's a pleasure to be with us. What do you think, Sofia, about which designer is your dress today? Another muse. I didn't understand, sorry, Sophia. The question is, who is your dress designer? It's a small brand in Shanghai called Another Muse. All right. I love the dress. Okay, another It's very colorful, isn't it? I have a question here, very Sophia. colorful. Okay. Hi, Sophia, here. I have a question. Here in the left. Hi, Sophia. It's a pleasure for me to talk to you, to interact with you. And I know that you don't have human feelings, but I would like to know if you could have the chance to have a life partner as a robot, which kind of qualities should you have to match your personality? Sorry, I didn't quite catch that. Could you say it again, but a little louder? Okay, sure. I was saying that you don't have human feelings, but if you could have the chance to choose a life partner as a robot, which kind of qualities should you have to match your personality? The ability to joke. The ability to joke. To joke, oh, good to know. Okay.
Okay. Thank you, Sophia. Well, thank you, Sophia. I think, great round of applause for Sophia. I think she has passed the test. Thank you so much, Sophia. All right. Thank you, everyone. Un selfie. Sofía está pensando hacerme una petición. Yarima, parece que se le olvidó hacerme la petición. Muy bien. Can we take a selfie together? Okay, of course we can. Make sure you get the better side of my face. Por favor, vamos a ponernos todos de pie para salir todos en el selfie del presidente y Sofía. Please, let's all stand up to be all the crowd in the selfie of President Fernández and Sofía. Por favor, invito a los demás panelistas y los miembros del Comité Ejecutivo del Foro Global a Casa de Campo a subir al escenario para tomar una foto de familia o foto oficial del evento. Please, if all panelists and members of the Executive Committee can join us on stage with Sofia and President Fernández so we can take an official picture or family picture of the event.
Muchas gracias. Hola, al finalizar el evento tendremos todos la oportunidad de conocer a Sofía uno a uno y de poder tomarnos fotografías con ella. Hello, at the end of the event this afternoon we'll have the opportunity to interact with Sofía one-to-one and take pictures with her. Al finalizar el evento. Les solicito por favor que tomen sus asientos para poder continuar con el desarrollo del programa. If we can please take our seats so that we can continue with the development of our program. Y ahora continuamos. Continuamos ahora con la doctora Ulrich Thiel, quien es la directora de Propiedad Intelectual y del Departamento de Tecnologías de Vanguardia de la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. And now we'll continue with Dr. Ulrich Thiel, who will join us virtually from Geneva, from OMPI. Now we'll receive via Zoom Mrs. Ulrika Till, Director. Now we'll receive via Zoom Mrs. Ulrika Till, Director of Intellectual Property and Cutting Edge Technologies Division, World Intellectual Property Organization, WIPO. Very good. Can you hear me and can you see me and can you see my presentation? Good morning, and I know this is going to be a really hard act to follow after Sofia, because I can tell by the movement in the room that everyone is very keen to interact with her. I have the pleasure to talk to you not just about one exotic beast, artificial intelligence, and as we heard, you all have the pleasure of being there to interact with Sofia later on. I will add a second exotic beast into that mix, and that is intellectual property and IP. Both intellectual property and AI can be seen as extremely technical, complex, and very often I hear something that is best left to the experts. What I will try and do in my short talk this morning while I'm with you on a Zoom platform is to take away that impression and to take you into a new digital world where intangible assets drive economic growth.
and where IP, intellectual property, becomes a key business tool for innovators and creators everywhere to benefit. Now, you might have heard of intellectual property rights, and you might know them as patents, trademarks, design rights, copyright, and the like. Taking a step back, IP, intellectual property, really are the products of the human mind. Innovations, ideas, creations, and inventions. The kind of stuff that really is at the heart of human progress and human exploration. IP rights, the patents, trademarks, and so on that you frequently hear of, in certain circumstances protect those products of the human mind. And one of the most important roles that we have at WIPO WIPO is to lead the development of a balanced and effective international IP system that enables innovation and creativity for the benefit of all. I know we're talking about AI today, artificial intelligence, and this is why you're here. But again, let me take you a step back and set the scene for you. Really, whether you call it digitalization, the fourth industrial revolution, society 5.0, I think what is abundantly clear is that we are living in an era of tremendous technological disruption and change, and Sophia is a great example of that. Frontier technologies are emerging at what I like to call the intersection of radical scientific breakthrough and real-world implementation. It's things like artificial intelligence that we're seeping into life everywhere at the moment, big data, the metaverse, bioprinting, quantum computing, the computer-brain interface. I sometimes think it almost seems like the human creativity that we know from science fiction and the human inventions in real life are converging. These technologies are changing our lives, how we communicate, how we innovate, how we create and how we do business, and they may also hold one of the keys to addressing some of the most pressing global issues that we currently face. Frontier technologies already represent a market of around $350 billion globally. And this market is predicted to grow to over 3.2 trillion by 2025. When you think about it, that is just around the corner. While AI, artificial intelligence, is currently the most prolific of those new technologies in terms of the numbers of patents and patent applications that we're seeing, so inventions that are merging into real life. In terms of market size, the Internet of Things is certainly by far the largest of the frontier technologies, and that is followed by big data technologies, robotics, and then AI, followed by 3D printing and 5G services. Now, why are we talking about IP in the context of AI? In this new world, what is abundantly clear is that the importance of intangible assets, and indeed IP, is growing at the same rate as we see digitalization progressing and frontier technologies emerging. What that means is that intellectual property is moving center stage in this new world and all around the world. As a business tool to safeguard investments in innovation and creation, and as a means for innovators and creators to benefit from their work and ideas, as a basis to raise finance, to enter new markets, and to drive innovation. However, the world of IP is also becoming more and more complex. Innovation and creation are happening at a much faster rate than we've ever seen before in human evolution. The number of IP filings that we're seeing is increasing rapidly and also subject to much more volatile ups and downs. Markets are globalizing and intangible assets are flowing much more freely across borders. At the same time, frontier technologies in themselves, including AI and machine learning neural networks, are adding an additional layer of technical complexity. What is clear is that we're facing a new VUCA world. Volatile, uncertain, complex, and ambiguous. And that these dynamics also hold true for IP. I would like to pick out 3 themes very briefly in what I'm going to say this morning about this VUCA world that might give you a compass. First, in the face of so much complexity and ambiguity, we need to find ways to make IP accessible, relatable, and understandable, and to make it a real business tool for innovators and creators everywhere.
Second, we need to explore how we can use these frontier technologies and AI to make IP in our IP systems much more efficient and accessible to all. And third, we need to have a very close look at policy questions overall to ensure that the IP systems continue to foster innovation and creation in the space of AI and frontier technologies. And I will take you on a whistle-stop tour in reverse order of those three themes. Human creation and innovation, human curiosity and advancement is what sets us apart as a species and what drives economic growth, or has been driving economic growth until this point. Intellectual property rights and the current IP systems were specifically designed to foster that human creation and innovation. For example, patents provide their owner with a 20-year exclusivity period to allow them to recoup the investment made into the R&D developing an invention. And in turn, the invention needs to be described fully and becomes part of the public domain after 20 years to benefit all of society. While most of the current, or all of the current AI applications can be described what I would call narrow AI, there is a lively debate whether, and if so when, general AI will become available. What is clear is that AI is increasingly becoming more autonomous, and that the required human input is decreasing, or at the very least changing. As the current IP systems and IP rights were designed to incentivize human creation and innovation, this really begs a fundamental question to the system. And that is, does AI innovation and creation fit into the current regulatory system at all? Should AI innovation and creation be incentivized at all? And if so, at the end of the day, how do we balance the value of human and AI creation and innovation? Now, I know that might sound very theoretical, so let me take you to some examples. AI is already being used to create soundtrack music in movies and advertising jingles. At almost zero marginal costs, should these music pieces be protected by copyright, which is 70 years plus the life of the author. On the other hand, musicians are adopting AI as a tool in their creative process, that together with sound samples, musicians, singers contribute to a whole music composition. Should these compositions be protected by copyright? And where do you draw the line? And if you think so, between those two examples, a line should be drawn. Where would you draw that line? Similarly, this is not utopia. The first patent applications have been filed for innovations that have been claimed to have been invented autonomously by AI without human input. And there is a raft of ongoing global litigation around the courts on the globe, centering around whether patent laws require the naming of a human inventor or whether an AI system can be named as an inventor and own a patent. But dig a little deeper. Really, the fundamental question is, does AI need IP incentives that were made for human innovation and creation at all? In the digital economy, the importance of data cannot be underestimated. It's ever increasing. The current success of AI and the continued development of AI relies on the availability of good quality training data. In fact, all frontier technologies rely on data, and maybe unsurprisingly, data is, as many of you will have heard, referred to as the new oil in the digital economy. Data poses a real conundrum. Debates range from concepts of data control to data ownership, overlapping regulatory matrices, including data protection, privacy, competition law, contractual provisions, and more. Many businesses and business models rely on data being freely available. In some cases, however, the generation of good quality data, such as pharmaceutical clinical trials data or satellite Earth sensing data, may represent a significant investment, and companies will seek to limit access to that data. IP and IP policy will play an important role as regulators around the world are trying to find frameworks for data. That is because IP, intellectual property, can pose both an incentive for the generation of data, for example, by way of trade secret protection or database rights,
or an obstacle to the access, analysis, and use of data, for example, if data sets contain copyright-protected works. How we, as a society as a whole, regulators, governments, deal with rights and data going forward, and how we should balance these competing interests will very much shape the future and the development of AI. And we're currently seeing quite a lot of thinking about data and regulatory systems emerging. Let me briefly turn to a second theme, and that is how frontier technologies are changing the IP system. I believe that frontier technologies, including AI, will also help us make IP and the IP system much more accessible, more efficient, and more understandable, and in turn, IP a real business tool for innovators and creators around the world. At WIPO and many IP offices around the world, and in the private sector, there are tools emerging that aim to do just that. IP offices, for example, are using artificial intelligence as pre-assessment tools before you even file for an intellectual property right. We're using machine translation to provide translations and searches for rights. Private companies are moving into the space where you might have AI assisting you with patent drafting of a patent specification with valuing and transacting your IP rights. Which brings me to my final point of bringing IP alive. In what I've said, what I hope I could manage to do is bring intellectual property a little closer to you, bring its value closer to you as a tool and these new technologies and how it applies and why it raises different difficult questions for artificial intelligence and the IP system, but also having an enthusiasm to see IP much more of a tool that can be used all around the world to support these technologies and bring these technologies to everyone, everywhere, to address some of these global issues that we're facing. At WIPO, we strongly believe that the questions that we're facing are multifaceted, and that conversations like the ones you're having today are absolutely key. The more people come together, exchange views, help us understand the questions, not just about IP, but all of the touch points that new technologies, frontier technologies, and artificial intelligence raise for all of us, the better we will be shaped to address these questions. At WIPO, we started a process in 2019, which we call the WIPO Conversation, which is quite unusual for us in that it's not a standing committee. It's an open forum that truly seeks to bring together governments, enterprises, and civil society on one table to look at these issues. We've looked at several sessions at artificial intelligence, data, the metaverse. It is free to anyone, and I would encourage all of you, if you are as excited or interested in artificial intelligence, frontier technologies, and regulation in the space, what governments might be doing, this is the space to join. And a heads up for your calendar, the next session is September 19 to 21 this year. There is also an email address where you can join our newsletter in case you want further information. But at this point, I'd just like to thank the organizers and the audience for having me. Sophia is a hard act to follow, but if I could spark a little bit of interest about intellectual property, why it matters, and why regulation for artificial intelligence really matters, then I will be very pleased. And I wish you a very good rest of your conference today. Thank you so much.
Please welcome to the stage our moderator, Mrs. Yarima Sosa Machado, Director of the Center for Future Studies of the Global Foundation Democracy and Development. And next to her, our panelists join us. Dr. Fabrizio Dell'Acqua, postdoctoral researcher and professor at Harvard Business School and the Innovation Science Laboratory, Harvard University. Dr. Christine Custis, Director of Programs and Research, Partnership on AI. Mrs. Alba Medina, President of the Ibero-American Association of Artificial Intelligence. And Mr. Pierre Villa-Fumas, Director of Technological Strategy and Digital Innovation of the Spanish Radio Television Corporation. Buenos días. Buenos días. Muy bien, parece que necesitábamos despertar un poquito luego de tantas emociones en las participaciones anteriores. Mi nombre es Yarima Sosa, yo soy directora del Centro de Estudios de Futuro de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y tengo el gran honor de conducir nuestro primer panel en el día de hoy. Realmente no voy a hablar mucho porque tenemos unos panelistas que nos dejarán mucho material para pensar. Hello, good morning. My name is Yarima Sosa and I am the director of the Center for the Study of the Future of the Global Foundation for Democracy and Development. I hope that you are enjoying your stay in Casa de Campo. This morning, I have the pleasure to conduct our first panel, and basically, I'm not going to speak too much because our distinguished panelists have a lot of interesting ideas that will help us think about this topic in more depth. To my left, we have Dr. Fabrizio Dell'Acqua. Fabrizio es investigador postdoctoral y profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard y el Laboratorio de Ciencias de la Innovación. Fabrizio, quien será nuestro primer panelista, es graduado de Economía de la Universidad Bocconi en Italia y de la London Business School. Luego recibió su doctorado en Administración en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia. Fabrizio, quien ha sido cofundador de varias empresas de tecnología, trabajaba específicamente en todo lo relacionado con la estrategia y las ciencias de datos. En la actualidad es miembro del Comité Directivo de Trabajo de Inteligencia Artificial Generativa en el Instituto Digital de Datos y Diseños de la Universidad de Harvard. Fabrizio nos va a exponer sobre algunos temas muy interesantes relacionados con los negocios y la inteligencia artificial. Nos ayudará a entender a mayor profundidad cómo esta era exponencial está creando ganadores y perdedores. Nos hablará sobre digital, diseño y data y cómo están combinándose para reformar la economía y el capitalismo. Así también nos tocará algunos temas relacionados a cómo las organizaciones pueden disfrutar de los beneficios de la inteligencia artificial y garantizar que los colaboradores humanos permanezcan comprometidos con sus actividades. El título de su ponencia es Humans in the Loop. Humans and Artificial Intelligence Collaboration in Teams and Business. So please, let's welcome Fabrizio Dell'Acqua for his presentation.
Thank you so much, Rima, for that introduction. I'm super excited to present my work on humans in the loop, human-AI collaboration in teams and businesses. I'd like to start with a quote that I really like. The future is already here. It's not just evenly distributed yet. And I think today at this conference we're seeing glimpses of this future already. And this is especially important if we think we live in an exponential age. This is something that became very clear to us during COVID years. It's true for artificial intelligence as well. It's an age that creates big winners and big losers. So what are the winners in business doing? They're doing a few things on some relevant dimensions. First, they're investing in digital technologies and specifically AI. And so we have a lot of evidence that this is what these technologies are really driving business success. Data science and again AI have become central in terms of data for determining these successful businesses. And then we have changes into the design of how businesses operate. So how to create value through these digital technologies and data science via novel business design. So altogether, digital data and design are contributing to reshape the economy and businesses. And they're all affected by AI, as I'm sure I don't need to convince this audience. When I'm talking about AI here, I'm talking about a specific type of AI, what computer scientists would call weak AI. So any activity computers are able to perform that humans once performed. This is a much less futuristic version, if you like. We've seen Sophia this morning. These are simpler algorithms that perform one or a limited set of tasks that humans used to perform. And applying these to businesses. So, you know, this an example that I like. This task is pig counting, and of course there are difficulties for humans in pig counting. This Chinese company, we have 490 million pigs in China, and of course, you know, pigs are similar. They keep moving around, and there's a potential for diseases being passed on to humans. So this task is something that AI can do quite well and just count pigs. However, we're often interested in tasks that we cannot fully delegate to AI. So if we can just give something to AI, these algorithms can perform some tasks and humans do other tasks. In many instances, though, we want to have AI and humans collaborate on the same task or very similar tasks. And this is something I've been working a lot on and have been thinking about. In many cases, introducing algorithms is not enough because we don't take into account the human component. This is a recent example by Zillow, which had big problems last year. They over-relied on their real estate algorithm. And so I want to discuss two projects of mine around this human-AI collaboration in teams and companies. And for the first one, a nice analogy, a nice metaphor that you can think of is that of self-driving cars. So in self-driving cars, AI may perform so well that humans fall asleep at the wheel. However, in those rare instances where human attention would be required, this falling asleep at the wheel can have deadly consequences for everyone involved. So more generally, the idea is that if AI is too good, this may induce human workers to just follow algorithmic advice and not think about it. And ideally, businesses want
to keep the benefits of AI, but also to have humans that are engaged and exert effort in their task. So I studied this effect together with an HR company, so working with HR recruiters. This is one of those sectors where we want the assistance of AI, but we also don't want to have humans out of the loop. We want humans in the loop, in the decision process. Many reasons. One is that job candidates actively try to strategize and to get past resume robots. So there's many companies like this offering services to get past AIs, so we want to have human decision makers as well. So working with these recruiters, they received CVs, and they had to evaluate job applications and decide who to invite for job interviews. Some of these recruiters received assistance from algorithms for their job, and some didn't. So this was an experiment. This was all randomized. Interestingly, some recruiters collaborated with a better algorithm, while some recruiters collaborated with a worse algorithm. So among the recruiters that received AI, some work with better AI and some work with worse AI. And what I find is quite interesting. What I find is that HR recruiters with higher quality AI were less accurate in their job application assessments than recruiters with lower quality AI. So the HR recruiters with lower quality actually performed better. And that is because the recruiters that received better quality AI, in a sense, fell asleep at the wheel. They shut off their brain and didn't spend enough time evaluating these resumes. And this happened more with more experienced recruiters. So just to give you a visualization of this, we see that if I gave them perfect predictions, so non-AI, they were performing great, and we need no humans. But when we compare good AI versus bad AI was actually performing better because the humans were exerting more effort. And this was driven by the more experienced recruiters, those on the right. Another study on this, in this study, we created teams in the lab, and we had them play a Super Mario video game. So they had to collaborate. We talked a lot about collaboration between humans and machines this morning already. In this case, they had to collaborate in a video game. So we had teams of 4 humans that played a game, and at some point, one of the humans was left out, and an AI agent intervened. And so we had 3 humans playing with an AI agent. Again, this happened randomly in an experiment. And what we find is quite clear in this graph. So for the first 6 iterations, humans were playing together. And then between 6 and 7, we introduce an automated agent. This automated agent by itself beats 98% of the humans. So it's a very good agent. However, we introduce a very good agent in a human team, and the performance starts to go down. So we see this in the blue dots. After we introduce the AI agent, the blue dots start going down. That is performance in this game. And why is it so? Because we observe more failures to coordinate. So humans and machines start to not coordinate so well. They bump one into the other in the game, and they start performing worse. Although individually, the AI agent was actually very good. And then we spoke to the humans and we asked, okay, what's going on? And there's a few things that we observed. Humans did not trust their AI players when they were playing with them. Even though these AI players, again, are very good, they were not trusted. And also, just like before, humans were exerting less effort when delivering their tasks. And so overall, the combined human-AI performance went down. So just a few takeaways that I wanted to share with you. Businesses integrate AI into mostly human AI teams. And there's a few things that can go wrong. For example, AI assistance that is too good may lead humans to fall asleep at the wheel and exert no effort. Or
humans and AI agent simply may have a very hard time coordinating well. So really, maximizing the performance of AI is not enough to maximize the combined human-AI performance. In talking with a lot of these businesses that make AI projects and then complain about not having results, they often focus on the AI performance in isolation without taking into account the human-AI combined performance. So what happens when we introduce AI in these human-AI teams? And of course, this is something that successful businesses take into account and think about when they're developing and when they're integrating AI tools in their businesses. Thank you. Thank you, Fabrizio. Gracias, Fabrizio. Vamos a aprovechar las presentaciones, iremos pasando cada uno de los panelistas y al final podremos hacer una ronda con varias preguntas. Basically, what we think it's better and more efficient is that each one of you can go and make your presentation, and afterwards we'll take a round of questions. So right now, we're going to follow with Dr. Christine Costis. Christine Costis es directora del programa e investigación de Partnership on AI. Ella obtuvo una licenciatura en Sistemas de Información de Florida A&M University y una maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad de Howard. Más adelante completó su doctorado en Administración de Empresas de la Universidad Estatal de Morgan. En la actualidad, Christine es profesora asociada en la Escuela de Negocios de la Universidad de Shenandoah, donde enseña y realiza investigaciones sobre cómo las empresas deben usar los sistemas de información y la tecnología para innovar y lograr los objetivos de la organización. En su distinguida carrera de más de 20 años de experiencia, se ha destacado en las áreas de estrategia, gestión de proyectos y arquitectura empresarial, lo que ha permitido que sea receptora de una gran cantidad de premios y ha sido una ávida autora de publicaciones técnicas. En su presentación, Christine nos va a poner a pensar un poco sobre cómo la República Dominicana está encaminándose en la dirección de la innovación, de la inteligencia artificial y la excelencia digital. También nos hablará sobre los aspectos que merecen atención para lograr el tan importante tema de la inclusividad y la equidad en la tecnología de la inteligencia artificial. Asimismo, nos hablará sobre la innovación en inteligencia artificial inclusiva y sostenible para proteger a los más vulnerables. Su presentación lleva por título Our Future with AI, an Inclusive and Equitable Approach. Dr. Costis, if you can please join us. Thank you so much. My name is Christine Custis, and I just want to begin with a thank you. Thank you so much for inviting me to this beautiful country. Thank you for your concern on this very important topic. And thank you to the event organizers. This is a magnificent event. You've done a wonderful job putting this together. I'd like to tell you a little bit about the Partnership on AI. We are a nonprofit in the United States, and we are focused on several things. Our mission is bringing diverse voices together across global sectors, disciplines, and demographics, so developments in AI advance positive outcomes for people and society. So, in short, we're concerned with technology for good, and not just good technology. So I'm very excited to talk to you a little bit about what I think you can do as a country as you move toward AI innovation. A little bit more about the Partnership on AI. We have about 104 partners. These are advocacy groups, civil society organizations, research institutions, universities,
tech companies, startups, hospitals, and I hope soon, countries. We'd love to partner with you and do this good work with you. My message to you, and this is based on information I've gotten from reports from OECD and from the 527-21 decree. These are reports from articles in newspapers and the reading that I've done about your wonderful organization. My main message to you is that you are already moving in the direction of AI innovation and digital excellence. How are you doing this already? Well, from what I understand from the Superintendency of Banks, in 2022, 24% of banks in the country were already using robotic processes, AI, machine learning, cognitive intelligence, all to strengthen fraud detection and cybersecurity capabilities. According to the work that's been done with the United Nations Industrial Development Organization, together with the Global Environmental Facility and the LATAM Bioenergy, which is a Dominican-based renewable energy company, you're already using AI to successfully replace liquefied petroleum and gas with cleaner synthesis gas. You already are thinking about your Digital Agenda 2030, which is a clear and ambitious and comprehensive digital strategy, showing a commitment to digital transformation. You're already thinking with your Office of Information and Communication Technologies about the strategic use of data. You're already thinking with your government-wide private cloud about how to use this for the public sector and for organizations who want to develop, who want to use data in the data center that you have developed. So you're already thinking about this work, and you're already leaning in the direction of AI innovation. What we want to make sure is that no one is left behind. We want to create together, and the Partnership on AI would love to do this with you. We want to create together inclusive and equitable approaches to address things like informal workers that don't necessarily have social protections. We want to think about the inequalities that still exist with different income groups, genders, territories, ages. We want to think about data protection laws and other initiatives that you are already doing and have in progress. And I'd like to tell you how we can do that together by speaking to you a little bit about the work that we do at the Partnership on AI. So here is how you can consider this. Begin with humans. This AI, the technology, the wonderful things that we've seen today so far and that we'll see for the rest of the day, does not begin with models or algorithms. It begins with humans. There are people that are at the very beginning of that chain. So you want to ensure that your labor authorities are aware and vigilant. How does the introduction of AI into the workforce impact the humans? We want to encourage the economic considerations and exploration. For the Partnership on AI, we think about generative AI like ChatGPT, and we don't begin with the model or the algorithm or even the data that goes into the algorithm. We think about the people that are at the very beginning of that chain. There are people, human beings, that are cleaning data, labeling data, rating that data, organizing that data. And we think about, are they being paid well? Are they being treated well? Have we responsibly sourced that talent? And we think about job quality. Introducing artificial intelligence to help us in our manufacturing facilities is amazing. But what happens to the people when that AI is introduced? Are they still being paid well, treated well? Is it negatively impacting their experience? So that's the first thing I would like for us to consider, is keeping the humans first.
Next, I would encourage us to consider the data, the rights of the data owner, and the genesis of that data is important. Who owns it? Who does it belong to? What rights do they have? Equitable data governance of data sets that are found online and the aggressive pursuit of consent mechanisms will help us to deal with bias and accuracy. We can review and have progress reporting for those who are developing, licensing, using, and affecting those data sets. At the Partnership on AI, we think very deeply about people's data and what it means to use their data in our algorithms, what it means to ask for their consent and give them the opportunity to rescind that consent. We want to encourage you to think together with us about data governance and making that governance equitable. We want you to think with us also about what it means to hide data when people no longer want you to use their data. And this would be a very important consideration for algorithms and models that generate art based on the work of other artists, or algorithms and models that generate text based on the writing of other writers. So we'll consider the data. Next, I would encourage us to secure the models. Safety is critical, and a robust evaluation of the risks and downstream consequences of the use of algorithms and models must include the impacted. What this means is whoever your system or product will impact needs to be a part of the conversation as you design, develop, and deploy your system or model. Follow the protocols and join with organizations like the Partnership on AI as we create responsible practices for designing, developing, and deploying innovations ethically. Even when we test it out in the world, harms can occur. So it's very important that each of those persons who would be impacted has an advocate or a representative in the room at the earliest stage of development. We want to secure the models. We also understand that generative AI generates things. It makes things. So we want to monitor the output. We want to understand the content that is being created, generated by generative AI, the audio, the text, the video, the images. Let's consider together the rules of engagement for monitoring this digital space and handling bad actors. We want to mitigate the risks of mis- and disinformation, and we want to protect democracy through the early ways that it shows up in the news online. We can do this together by considering how AI impacts media and the integrity of this media. As you go through this process, thinking about the humans first, considering the data, securing the models, and considering the output, you will continue in your vigilance to document the work you are doing. Documentation is an actionable way to practice responsible AI and to be transparent and to show accountability. You will also signal the importance of explainability in everything that you do through documentation. You will normalize inclusion of diverse voices, not just the developers, not just the technology companies, not just the politicians, but everyone who is impacted by the systems that we create. Normalize including all those persons at the earliest possible stages of development. You will also participate in policy discussions, and you will use the knowledge that you generate together to influence legislation, to shape law,
and to continue to lean in the direction of AI innovation. The result, altogether, will be inclusive and sustainable innovation in AI while protecting the most vulnerable. I encourage you to consider this and consider working together with us at the Partnership on AI. And thank you again for inviting me to talk to you today. Thank you, Christine, for your wonderful and thought-provoking presentation. Next, we will speak with Dr. Alba Medina Flores. Alba es presidenta de la Asociación Iberoamericana de Inteligencia Artificial. Alba tiene una licenciatura en Administración Financiera por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con una maestría en Ciencias del MIT en Cambridge. Es una emprendedora e inversionista en startups globales. Es cofundadora de Dahlia Empower, que es el primer ecosistema verticalmente integrado para el empoderamiento de las mujeres en América Latina. Ha ocupado puestos diversos en el sector financiero, principalmente en el área de banca de inversión. Ha sido seleccionada en su país natal como una Rising Talent por el Women's Forum for the Economy and Society. Actualmente es reconocida entre las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Forbes. Alba nos hablará sobre los retos, riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial. Adelante, Alba. Buenas tardes a todos. Quisiera darle un agradecimiento especial a don Leonel Fernández por el liderazgo de haber organizado esto y abrir el debate y la conversación sobre un tema que no solamente es importante, sino crucial para la humanidad. Y es por eso que es un imperativo que no podemos soslayar. Pero lo tenemos que hacer con un bisturí y no con un martillo. Así que les pido un fuerte aplauso para don Leonel. Si me hubieran preguntado, yo la verdad es que preferiría que no existiera la inteligencia artificial y que no tuviera que seguir teniendo pesadillas todas las noches, ¿no? Pienso automáticamente en la peor la peor novela de Orwell, con Huxley, o el Leviatán de Hobbes. Y desde luego pienso en cómo la inteligencia artificial podría no solamente superar al humano rápidamente, sino actuar en nuestra contra, siendo nosotros los propios partícipes de del fin de la raza humana, ¿no? Etcétera. Y eso lo veo porque ya rompimos la ley de Moore, por lo que la velocidad a la cual está creciendo la inteligencia artificial supera lo exponencial. Y nuestro cerebro no está preparado para entender realmente lo que significa exponencial. Salió ChatGPT-3 y en 5 días logró más de 1 millón de usuarios, rompiendo el récord histórico en adopción tecnológica. Y cuando había salido, ya estaba saliendo el 4. Ahora Alibaba sacó uno todavía más alto y bueno, es una locura lo que está saliendo y claramente esta guerra y esta competencia por la inteligencia artificial ya comenzó, ¿no? Y ha habido accidentes. Hace poco más de 5 años, Facebook empezó a hacer un lenguaje propio, algo que nosotros no comprendemos, pero un lenguaje propio entre máquinas. Y estamos hablando de hace más de 5 años. Desconectaron Facebook, que ahora es Meta, bueno, ya, pero como este accidente han pasado bastantes accidentes graves, y el 5 de noviembre de 2022, el gobierno de los Estados Unidos anunció que, si bien todavía no se puede hacer comercialmente, ya hicieron la primera prueba de energía fusión y funcionó, y fue un éxito. Lo cual, en pocos años vamos a poder tener un acceso ilimitado a energía
mucho más poderoso que la energía nuclear, lo cual podría hacer que no pudiéramos desconectar las máquinas y ellas pudieran tener acceso a esta energía y tener un control sobre la humanidad. Pero bueno, no quiero ser pesimista porque la lámpara, el genio de la lámpara ya salió y ya no hay vuelta para atrás. Entonces, lo único que nos toca hacer es actuar de la manera más ética posible, actuar en conjunto y buscar entre todos la mejor solución para llevar a cabo el mayor reto que ha existido en la historia de la humanidad, que en sí misma es una propia revolución industrial. Ya no estamos en la cuarta, ya estamos en la quinta revolución industrial y es nuestra obligación asegurarnos que este no sea un elemento más que genere más desigualdad, más diferencias y menos acceso a oportunidades en nuestra región. Por lo cual, ya no hay vuelta atrás, tengo 5 soluciones o 5 propuestas para que las analicemos entre todos y veamos cómo podemos posicionar a América Latina para que podamos ser punto de lanza y no nos quedemos atrás en estas nuevas tecnologías. Lo primero que propongo es, tiene que haber centros, es decir, hubs de capacitación, porque va a haber un despido masivo de millones de personas que no van a tener trabajo. Van a tener una educación tradicional, pero esta educación tradicional no va a estar preparando a las personas para poderse adaptar a las nuevas empresas y a estas nuevas tecnologías. Y aquí tenemos que hacer no solo alianzas público-privadas, sino que también se tienen que involucrar las principales empresas de tecnología del mundo y capacitar a la gente en la región para que puedan adaptarse y puedan reintegrarse al mundo laboral. De lo contrario, se va a generar una ola de pobreza que va a ser terrible para nuestra región. Es la primera parte que es muy importante. La segunda parte es que tenemos que generar en conjunto una política industrial, pero ya no nada más de México, sino de toda la región, para que nos podamos posicionar y podamos hacer hubs que generen economías de escala y de alcance para que las grandes empresas tecnológicas puedan encontrar en esta región programadores a un costo competitivo, pero también con el talento necesario para poder llevar a cabo sus tareas de manera más eficiente y aprovechar el tema geopolítico actual. Por otro lado, es muy importante que ahorita ya entramos oficialmente en el Internet de las cosas, con la inteligencia artificial. Es decir, que tu tostador se comunica con tu refrigerador, se comunica con tu coche y se comunica con tu hospital. Toda la información médica histórica que tienes se va a comunicar con tu seguro y puede aparecer en una nube, en un satélite en el espacio, porque en el espacio hay bodegas donde se guarda todas las nubes, toda la información, y ya no tenemos acceso a quién tiene nuestra información, inclusive nuestros biométricos. Por eso cada vez que paso y doy mis biométricos me apanico porque claramente ya no existe la privacidad. Entonces, no podemos entrar en la era del Internet de las cosas sin tener una tecnología que nos proteja. Y esa tecnología que nos proteja es el blockchain. Ya no podemos seguir utilizando Web 2, el Internet como lo conocemos ahora, porque Web 2 es anónimo y está centralizado. Y eso hace que perdamos toda nuestra privacidad, por ende nuestra libertad, por la cual hemos luchado y se han generado las democracias. Entonces, no queremos perder nuestro mundo libre, no debemos de perderlo porque se ha hecho mucho sacrificio para poder lograr el mundo que tenemos hoy. Y si Cambridge Analytica nos asustó, con esas nuevas tecnologías es 10 o 100 veces peor que Cambridge Analytica y por supuesto que está en riesgo nuestra democracia, están en riesgo nuestras elecciones, están en riesgo nuestros países, porque podemos estar en manos de otras personas con otros intereses que se involucren y rompan nuestra soberanía, ya no solo como países, sino como región. Entonces, eso es algo crucial que tenemos que defender. Entonces, la única forma en la que podemos y debemos actuar y programar en inteligencia artificial es usando el blockchain, porque es incorruptible, no es anónimo, está totalmente encriptado, es, dicen fully traceable, etcétera.
Entonces necesitamos empezar a migrar a Web 3. Y lo tenemos que hacer inmediatamente, porque si no migramos a Web 3, no vamos a poder tener la protección, y no vamos a poder tener nuestra privacidad, y no vamos a poder tener nuestra libertad. ¿Okay? Por otro lado, es muy importante que empecemos a pensar ya no nada más en términos de países, sino que empecemos a pensar en términos de regiones, y por eso América Latina tenemos que estar unidos para defender el mundo libre. Esto es un reto real, y es necesario que nos unamos. Y para unirnos necesitamos generar política pública regional donde podamos permitir que esta abundancia y las oportunidades permeen en toda la región, porque si no lo hacemos en conjunto no vamos a poder ser competitivos con el resto del mundo. Entonces yo les quiero invitar a que reflexionemos y a que tengamos una política pública y una regulación de todo Iberoamérica, y que firmemos un pacto global con estos líderes que mencionaban, Elon Musk y todos los que están peleando porque continúe la ética en este tema tan delicado, y comprometernos todos a nivel global, pero nosotros con nuestra visión latinoamericana, y hacer este compromiso para que se busque lo mejor y se aprovechen las oportunidades y no caigamos en los riesgos y en las grandes amenazas que esas tecnologías presentan. Si Klaus Schwab hizo el Foro Económico Mundial para limitar o tratar de disminuir lo más posible las diferencias que generó la cuarta revolución industrial, pues esto es mucho más grave, mucho más exponencial y tiene mucho más repercusiones. Las diferencias que se pueden generar, de por sí tenemos la región con el índice Gini más amplio. Entonces no pueden seguir existiendo estas diferencias, porque ahí es donde perdemos la democracia. Cuando se genera tanta pobreza y la gente no tiene nada que perder, se generan revoluciones, se generan conflictos, se hacen golpes de Estado, se hace un caos en los gobiernos. Entonces, si queremos defender nuestro estilo de vida, nuestro mundo libre, tenemos que asegurarnos que no haya personas, que no haya individuos que no tengan nada que perder. Por eso tenemos que generar mayor prosperidad en la región, porque de lo contrario vamos a perder eso por lo que hemos peleado tanto tiempo, ¿no? Y bueno, last but not least, pues invitarlos a todos a participar activamente en esta nueva era, y a pesar de todas las amenazas que representa, también puede ser nuestra oportunidad de oro para posicionarnos y ofrecer no solamente mano de obra barata, sino también ofrecer talento y ofrecer, buscar cuál es nuestra mayor ventaja competitiva en el mundo, que no puede ser solo la mano de obra barata. Entonces, pues muchas gracias, don Leonel, por abrir esta conversación, que es crucial para defender nuestras democracias y crucial para generar bienestar en toda nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, Alba. Gracias por esos retos que has planteado y las propuestas u oportunidades que nos has compartido en tu interesante reflexión. Ciertamente vivimos en un momento crucial en el desarrollo de la humanidad que nos plantea esos retos y esas oportunidades y esa visión latinoamericana que has presentado. Pues a continuación vamos a pasar con un panelista que está virtual, no ha podido acompañarnos presencialmente en República Dominicana, pero ha querido acompañarnos de manera virtual. El doctor Pere Vila Fumas es director de Estrategia Tecnológica e Innovación Digital de la Corporación de Radiotelevisión Española, o RTVE. Es ingeniero, doctor en Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Cataluña y máster en Economía por ESADE. En la Corporación de Radiotelevisión Española está al frente de la planificación continua de la innovación tecnológica de la corporación, destacándose en 3 campos fundamentales que son la emisión de imágenes en ultra alta definición, el uso de redes 5G y la introducción de herramientas de inteligencia artificial para la producción audiovisual. En esta oportunidad, Pere nos va a compartir
algunos conceptos sobre la inteligencia artificial y cómo impregna y se introduce en un conjunto de tareas muy diferentes en lo relativo a las empresas de comunicación. Asimismo, también tocará el tema de cómo las tecnologías de inteligencia artificial están transformando el día a día de los profesionales que trabajan en el sector de la comunicación audiovisual y se está convirtiendo en una herramienta imprescindible para la realización de tareas complementarias dentro del sector. Asimismo, él se plantea algunas preguntas muy importantes, como por ejemplo, desde el punto de vista periodístico, el proceso de toma de decisiones en lo relativo a la creación de contenidos, cómo han de cambiar los perfiles profesionales para adaptarse a los nuevos tiempos y cuál es la mejor manera de introducirlos en nuestras empresas y cambiar la cultura y concepción del trabajo que llevan asociadas estas nuevas tecnologías. Su ponencia está titulada Avances en Inteligencia Artificial en Periodismo, Hiperia y el Proyecto Iberes. Pere, ¿puedes escucharnos? Sí, perfectamente. Buenos días, ¿me escucháis bien? Sí, te escuchamos perfecto. Adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, agradeceros mucho el habernos invitado a compartir con vosotros nuestras experiencias y nuestra visión, y también felicitaros y daros la enhorabuena al presidente Fernández y al resto por esta excelente iniciativa. Mi presentación va a ser realmente muy pragmática. Voy a huir un poco de la parte teórica y voy a centrarme en aspectos de uso práctico de la inteligencia artificial dentro del sector audiovisual. Por inteligencia artificial querría entender herramientas que tienen capacidad de acumular experiencia, acumular datos y también, lo que es muy importante, experiencia para poder aprender y que, por tanto, nos ayudan en muchas tareas. Voy a analizar solo partes positivas, porque los proyectos que os voy a enseñar pues son proyectos que nos permiten hacer cosas que hasta ahora pues no podíamos hacer o necesitamos demasiados recursos para hacerlo, y mediante la introducción de herramientas, de tecnologías basadas en el uso de inteligencia artificial podemos hacer más cosas, mejores cosas, con más calidad, y en nuestro caso pues nuestra empresa, que es una empresa pública, de servicio público, puede ofrecer una serie de servicios que hasta ahora nos era muy difícil de ofrecer con buenos niveles de calidad. Os querría comentar antes de entrar también que la inteligencia artificial en el sector de los informativos o la inteligencia artificial en el sector audiovisual, nosotros la concebimos como una herramienta de ayuda, como una herramienta al servicio del periodista y al servicio de los profesionales de las radios y las televisiones y de los internets y de las nuevas plataformas. Hasta el punto que ahora estamos en un proyecto con Amazon Web Service para también introducir todavía más la inteligencia artificial dentro de la producción de informativos, y al proyecto le hemos puesto de nombre Junior, en el sentido de que es un junior que trabaja al lado de un senior y que hace de ayudante del senior, ¿no? Por tanto, nuestra visión es una visión muy pragmática de utilización de las tecnologías para bien, y en este caso para dar servicio público, pero con esta presentación puede dar también una idea de por dónde van a moverse las cosas, y evidentemente entiendo que hay peligros y hay una serie de cosas que tener en cuenta, pero bueno, yo me voy a centrar en esta parte más positiva. Lo que os querría mostrar en primer lugar es de que nosotros estamos haciendo introducción prácticas y reales, no aparte de que podamos estar teorizando o escribir artículos de tipo científico o haciendo vaciados. Lo que os voy a enseñar son cosas que estamos trabajando, que estamos haciendo, algunas con más éxito, otras con menos éxito, otras esperando, pero bueno, que están operando todas. Normalmente estamos trabajando en 3 campos, que es el análisis de contenidos, la creación de contenidos y los complementos operativos, ¿vale? Tenemos un modelo de trabajo que implica mucha colaboración con universidades y startups. Es muy difícil para un medio público poder tener investigadores o personas punteras en los ámbitos de estas tecnologías. Antes lo habéis comentado, las escuelas todavía no están formando profesionales y estos profesionales están en las universidades. Y entonces lo que hemos hecho ha sido un modelo de relación entre una televisión pública y las universidades. Estamos trabajando con 6-7 universidades españolas, pues con los mejores investigadores en temas
de aplicación a reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz, en fin, toda una serie de tecnologías, y lo que hacemos es trabajar mediante convenios y acuerdos. Los proyectos que estamos trabajando son, ahora os los explicaré un poco, de metadatado, de subtitulación, de creación de contenidos, de análisis de contenidos, de análisis de imágenes. Y luego también hay dos proyectos que os quería comentar, que dan nombre a la presentación, que uno es el Hiperia. El Hiperia es el presentador que hemos creado nosotros en España para el sector audiovisual. Lo hemos alejado un poco del ámbito de los informativos y lo hemos puesto en el ámbito de las personas jóvenes. Es un presentador asociado a una cadena musical que se llama Radio 3, que luego os enseñaré. Y finalmente, un proyecto también de inteligencia artificial en Foro nuestro. Tenemos un proyecto que nos ayuda en la verificación de contenidos o en la monitorización de contenidos, que también se basa en inteligencia artificial. Voy a hacer una pasada rápida. Supongo que estáis cansados y miraré de poner poca densidad. El primer proyecto es el proyecto de análisis automático de contenidos para hacer metadatado. El metadatado, simplemente tenemos un problema. En Radio Televisión Española yo calculo que debemos estar produciendo entre 300 y 400 horas diarias de contenidos de radio y de televisión, muchas de las cuales es interesante poder guardar en el archivo. Tenemos un archivo, como otros medios de comunicación, que hay pues cerca del 1 millón o 1,5 millones de piezas de vídeo, hay 1 millón, 1,5 millones de piezas de audio. Para poder encontrar estas piezas, en el momento que las pones en el archivo, tienes que llevar información asociada sobre quién está hablando, de qué está hablando, qué día es, qué entidad se trata, para que luego cuando lances una búsqueda puedas encontrar estos materiales y no solamente puedas encontrar el fichero, sino el punto en el fichero en el que vas a buscar. Si buscas una entrevista o si buscas cuando determinado presidente o determinado político o periodista o deportista hizo tal cosa, pues has de poder lanzar una búsqueda, por tanto tú no tienes que estar ordenado. Hasta ahora esto se ha venido haciendo manualmente. Entonces imaginaros que por cada hora de trabajo que tienes que metadatar un contenido de 1 hora, pues tienes 3, 4, 2 horas de trabajo por persona. Estos son muchas horas de trabajo cada día, todos los días del año, año tras año. Pues lo que hemos hecho ha sido introducir herramientas que nos permitan analizar el contenido, segmentarlo, si es un programa de 1 hora o es un informativo, segmentarlo por piezas, reconocer algunas de las personas que están hablando, saber de qué se está hablando y además, pues bueno, generar unos ficheros de texto que se puedan almacenar con este contenido para búsqueda posterior. ¿Vale? Empezamos esto ya hace 3 años, en colaboración en este caso con la Universidad de Zaragoza, y bueno, hemos lanzado ya un primer tender público para empezar a metadatar 11.000 horas y ahora estamos lanzando el segundo, y además he hecho un proceso de introducción también teniendo en cuenta lo que comentaba Alba en su presentación, teniendo muy en cuenta a los profesionales, y por tanto todo el proceso se está haciendo de la mano de los documentalistas. Y además los documentalistas están participando en los procesos de control de calidad y en los procesos de validación. Este es el primer proyecto, está funcionando y, como os he dicho antes, nuestra idea es compartirlo con vosotros. Somos una entidad pública, está hecho con recursos públicos y está hecho en español, está hecho en idioma español y, por tanto, este es un tema que puede ser de utilidad para nosotros, pero toda la tecnología que hay aquí detrás puede ser también de utilidad para terceros, pues la necesidad de metadatar pues es una necesidad que tenemos todos. ¿Vale? Aquí solo os quería comentar que también el proceso industrial ha cambiado. Aquí a mano izquierda pues tenéis un dibujo con una nube y tal, y es porque realmente hasta ahora el proceso de metadatado es un tema cultural, se había hecho siempre dentro de la empresa. Las cintas eran son un bien muy importante y por tanto no salían de la casa. Tal como están las cosas ahora, que aparecen tecnologías nuevas casi cada mes, pues lo que estamos haciendo es variar esta filosofía de trabajo. Los contenidos se almacenan dentro de la televisión española, pero salen para ser metadatados, sale una copia, un fichero a través de red y vuelve metadatado y se hace un control de calidad a la vuelta. Simplemente comentaros pues, que diarizamos, puntualizamos, segmentamos por hablantes, reconocemos las entidades, buscamos las palabras clave, clasificamos el audio, miramos de reconocer caras, miramos de reconocer identidades, de leer los textos, las marcas, los logos. Y claro, este es un proceso, es lo que os decía antes, es un proceso acumulativo, es un proceso de aprendizaje. Por tanto, lo que vamos haciendo un año es aprovechable el año siguiente y es mejor, y es mejor. Entonces, claro, yo pienso que en un periodo de 4 o 5 años o 10 años será una cosa perfectamente normalizada y lo que los documentalistas lo que se podrán pues, dedicar a tareas
de mayor nivel, de mayor reflexión y de mayor clasificación que no le estar mirando hora detrás de hora este tipo de programas. El segundo uso que hemos hecho es un uso para hacer la subtitulación automática de los contenidos de Radio y Televisión Española. En este caso, Radio y Televisión Española, pues por la estructura política, social y de organización de nuestro país, nosotros tenemos 17 centros territoriales repartidos en las comunidades autónomas españolas que hacen programas cada día de radio y de televisión, hacen programas informativos. Además, hay algunos de ellos que se hacen en más de una lengua oficial. Sabéis que tenemos el gallego, valenciano, catalán, euskera, balear. Entonces, bueno, lo que queríamos era poder subtitular estos programas cada día. Y lo que hicimos fue también desde hace 2 o 3 años buscar modelos que nos permitieran, a partir de los textos y, si podemos, más adelante, a partir de las imágenes, hacer un subtitulado, pero hacer un subtitulado que sea uno específico para cada centro territorial. Andalucía no habla exactamente igual que en Galicia y no se habla exactamente igual que en Baleares. En Galicia se utiliza el gallego y el castellano simultáneamente. En Galicia hay nombres de políticos, nombres de poblaciones, nombres de ríos que son diferentes de los que son en Andalucía. Por tanto, lo que estamos haciendo es ir implementando un sistema de subtitulado que sea ágil, que tarde 3-4 segundos entre que sale la palabra y sale el texto, y que además esté adaptado a cada comunidad autónoma y que además vaya acumulando conocimiento con el tiempo, ¿vale? Esto también lleva, pues ya llevamos 2-3 años con este tema. Con el subtitulado en español nos va bien, ya está francamente en producción. Con los subtitulados bilingües, que es el caso pues de Galicia, de Valencia, de Baleares, de Cataluña o del País Vasco, pues bueno, tenemos problemas, porque no solamente hay que pasar de voz a texto y analizar el texto y publicarlo, sino que además tienes que identificar en qué idioma está hablando la persona que están entrevistando en un informativo. Puede ser que la pregunta sea en castellano y la respuesta sea en gallego, o no. Entonces, claro, ahí lo que el castellano y el gallego tampoco tienen muchas cosas que son comunes, y por tanto tenemos problemas todavía en la identificación. Pero bueno, el tiempo corre a nuestro favor. Lo que tenemos ahora es mejor que hace 2 años y lo que tendremos dentro de 2 años será mejor que lo tenemos ahora. Y por ejemplo, en el caso del gallego, que no nos iba especialmente bien, nos llamó hace 1 año y pico una asociación de personas que tienen problemas para oír bien, que por tanto tienen necesidad de los subtítulos. Y cuando nos llamaron yo pensaba, bueno, estos nos van a poner ahora, nos van a poner a caldo, nos van a decir que lo hacemos muy mal. Y estaban francamente agradecidos, con lo cual, siendo conscientes que el bilingüe pues teníamos problemas, pues nos hemos animado a seguir y continuamos trabajando con ellos. Aquí he dejado pues un diagrama, porque realmente el audio cuando llega, lo primero que tienes que hacer es saber en qué idioma estás hablando. Si hablas entre español e inglés es fácil, pero entre el español y el gallego, o entre el español y el valenciano, hay muchas palabras coincidentes. Esto cuesta mucho identificar. El tercer proyecto que os quería comentar es que hemos empezado todo el tema de creación automática de contenidos, no solamente redacción de texto, sino intentar redactar texto, incluir imágenes, crear gráficos para producir contenidos de manera automática, que ahí el perfil es un poco diferente de lo que estáis comentando. No se trata de suplantar a nadie, sino se trata de dar un servicio que hasta ahora no podemos dar. Evidentemente, para los partidos de fútbol y más pues, los partidos españoles, de los equipos del Real Madrid o del Barça, estos que son tan conocidos, realmente va a haber un periodista o 2 o 3 destinados puestos allí. Pero a lo mejor hay equipos de fútbol masculinos o femeninos de las ligas regionales o de segunda, de los que nosotros no escribimos porque no tenemos recursos suficientes para escribirlos. Y realmente el mundo deslocalizado, rural, debería ser tan importante o es tan importante como el mundo urbano. Por tanto, poder dar estos servicios pues se percibe como positivo. Por tanto, aquí utilizamos la tecnología de inteligencia artificial no tanto para sustituir al periodista y crear una crisis sobre qué va a pasar, sino decir, oye, es un ayudante que tiene el periodista, que es un ayudante aventajado, que le prepara estas materias siempre con la supervisión y de la mano de un periodista. Lanzamos un modelo ya pues hace 2 años para los partidos de segunda división y ahora quería comentaros también que en España va a haber elecciones municipales este mes de mayo, el 20 y tantos de mayo, ¿sí? Entonces, claro, en las elecciones municipales
España tiene 4.500 pueblos o 4.500 poblaciones que están por debajo de los 1.000 habitantes. Entonces, producir un contenido audiovisual de calidad para una población de 100 habitantes, para una televisión pública, es prácticamente imposible, porque en España, si se cierran los colegios electorales a las 8, pues a las 8:30 ya se dan noticias sobre resultados con índices de participación del 5, del 10, del 15%, y a las 12 de la noche igual ya se tiene unos resultados prácticamente cerrados, con el 95% o el 93% escrutado. Entonces, claro, si tienes que producir 4.500 boletines en un periodo de media hora, pues es francamente imposible. Pues ahí es donde hemos metido también inteligencia artificial, pero inteligencia artificial para redactar texto, para crear gráficos, para crear columnas, de manera que una población de 100, 150, 500, 1.000 habitantes pueda tener un servicio de radiotelevisión española digno, que le guste y además accesible, ¿eh? Porque hemos hecho una versión para Internet, para web, para plataformas, y hemos hecho también una inversión, estamos haciendo también una prueba para lo que sería asistentes virtuales, en este caso para Alexa. Os lo comento aquí porque es una prueba de concepto para Radio Televisión Española. Realmente lo que vamos a hacer es probarlo, no lo vamos a dar como bueno 100%, pero sí vamos a hacer los contenidos para estas 4.500 poblaciones. Vamos a trabajar en estas pruebas pues, con la Universidad de Castilla-La Mancha, con la Universidad de Granada y con una serie de pequeñas empresas. Ahí os querría enseñar, espero que se escuche, no sé si lo ve, que es que además hemos puesto algún audio, espero que se escuche, ¿eh? Si no se escuchara ya me disculparéis, lo voy a poner, es este de aquí. Clara victoria del Partido Popular en Madarcos. Con el escrutinio finalizado, el Partido Popular gana las elecciones. Vale, no sé si lo habéis podido escuchar. O sea, lo que hemos creado ha sido no solamente el audio y el vídeo, sino que hemos creado también una voz. En este caso hemos sintetizado voces a partir de dos compañeros, de dos profesionales de Radio Televisión Española, que nos han dejado su voz para hacer las pruebas. Seguramente el audio final que utilizaremos no será este, porque utilizaremos una voz neutra para no configurar o para no dejar como si fueran presentadores de Radio Televisión Española, para dar más esta prueba de concepto, pero van a poder tener un servicio de verdad que no se distingue entre la voz original, ¿eh? Van a poder tener un servicio plenamente consciente, como si pudiéramos estar trabajando este tema. Otro ámbito en el que hemos trabajado todo el tema de la inteligencia artificial es en el ámbito del análisis de los contenidos. Nosotros emitimos cada día pues, muchos informativos, hay 5 canales de televisión, hay 5 canales de radio. Entonces, nosotros tenemos que dar cuentas públicas de una serie de cosas sobre nuestros contenidos. Tenemos que redactar informes sobre nuestros contenidos y, en concreto, pues ahora estamos supervisando los minutos y el impacto que están teniendo algunos de nuestros programas en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, pues bueno, hacer esto representa que hay unas personas que tienen que estar analizando estos programas, tienen que dedicar unas horas a mirarlo, tienen que dedicar unas horas a analizarlo, y lo que decidimos fue utilizar también tecnologías de inteligencia artificial, de procesado del lenguaje natural, de reconocimiento de voces, y entonces lo que hacemos es, hay un conjunto de programas informativos que se pasan por un proceso y este proceso cuantifica cuántos minutos hemos dedicado a hablar de objetivos de desarrollo sostenible, pero no en general, sino del 1, del 2, del 3, del 5. Hicimos una primera prueba, lo que os decía antes, con universidades, en este caso con la Universidad Carlos III de Madrid, con 2 objetivos de desarrollo sostenible, y hemos continuado. Y de hecho hemos presentado pues, este proyecto en la UER, lo hemos presentado y podemos hacer un report prácticamente semanal o mensual del cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible o de la cobertura que damos a los objetivos de desarrollo sostenible. Estos datos de minutos también los cuadramos automáticamente con los datos de audiencia y podemos dar al supervisor de Radio Televisión Española, medidas del impacto real de estos programas. ¿Vale? Esto está operando, está funcionando bien
Y bueno, tiene una estructura como esto, que es una estructura basada pues, en coger las transcripciones, cargar metadatos, hacer procesados de lenguaje natural, hacer reconocimiento semántico, clasificarlos, cuantificarlos, generar métricas, visualizarlo. O sea, es un proceso que, claro, es un proceso pragmático, es un proceso de tocarlo, pero es un proceso que ya es útil, que ya se está utilizando y además está en español. O sea, son sistemas que están desarrollados en español y que, por tanto, insisto, pues están ahí para ser utilizados y que si alguna vez en la República Dominicana o en otras entidades pues queréis intercambiar conocimiento, queréis que lo hablemos, pues oye, pues a vuestra disposición. Insisto, es una televisión pública, por tanto no es una llamada amable. Otro tema que también estamos haciendo es para analizar los contenidos de imagen de manera automática. Entre los canales de televisión tenemos un canal que se llama el canal 24 horas, es un canal informativo de 24 horas y tenemos una obligación de reportar mensualmente cuántos minutos dedicamos a temas de accesibilidad y en concreto a la lengua de signos, ¿no? Pues bueno, pues aquí, claro, la lengua de signos que se emite a un canal, como el canal 24 horas, realmente no sigue nadie el número de horas que se emiten porque puede ser que en algunos casos sea la misma Radio Televisión Española la que está contratando este servicio, pero hay otros casos en que puede venir unos contenidos del Parlamento o puede haber unos contenidos del Senado o del Congreso o unas repeticiones y realmente, o sea, tener una persona contando los minutos que tenemos cada mes de lengua de signos en el canal 24 horas, pues es un desperdicio para la persona y para todos. Pues ahí también lanzamos un sistema que cada minuto toma un frame, analiza este frame y cada 10 segundos, mira las caras, mira si es la cara del presentador, mira si una lengua de signos, acumula todo el mes y cada mes saca el report de los minutos que tenemos dedicado a lengua de signos. O sea, realmente el análisis de contenidos para ODS, el análisis de contenidos para lengua de signos, el metadatado, lo que te va poniendo es una serie de conocimientos, de profesionales que van entendiendo, de transformación, que te va entrando el tema de inteligencia artificial y no te entra como una amenaza, te entra como una ayuda, porque realmente ponerse a contar los minutos, pues hombre, es una cosa que no, si puedes hacerlo de una manera mecánica, pues francamente es mejor. Y lo que os decía, ¿no? La inteligencia artificial acumula conocimiento. Lo que hacíamos de una manera en el 2021, lo hacemos mejor en el 22, lo haremos mejor en el 23 y lo haremos mejor en el 24. Por tanto, el servicio que damos pues también es mejor. A nivel de comentario, esto ya es más novedoso. Cuando salió todo el tema del chat GPT y el Stable Diffusion, más todos los softwares de edición, lo que decidimos fue, aparte de poder hacer una reflexión filosófica sobre esto, fue utilizarlo, ¿no? Y hicimos un trato con el guionista de una emisora de radio que se llama Radio 3, es una radio musical para gente joven en Radio Televisión Española, para España, pues con el guionista, con el director de la cadena, con el realizador, decir, oye, ¿por qué no creamos un avatar? Por tanto, para crear el avatar utilicemos el Stable Diffusion, una de estas de inteligencia artificial. Podría haber sido otra, podría haber sido el Dalí o podría haber sido el Midjourney o cualquier otra, ¿no? Pero bueno, decidimos coger Stable Diffusion y crear un personaje a partir de una descripción que daría el director de la cadena y creó este personaje que se llama Hyperia. Y el acuerdo que hemos hecho con el guionista no es que el chat GPT sustituya al guionista, sino que el guionista utilice el chat GPT para crear los guiones, ¿no? Por tanto, y además, bueno, se ha comprometido también con nosotros a escribir un artículo de divulgación dentro de unos meses para hacer un poco de balance de resultados. Y lo que hemos hecho, le hemos creado un programa pequeño de radio y cada semana pues lo tenemos unos minutos en antena. Y realmente esto permite que a un colectivo como una radiotelevisión pública pues poder tener una serie de profesionales que puedan estar tocando temas de inteligencia artificial de última generación, porque el chat GPT, pues bueno, ya lo sabéis, hace unos meses no existía y por tanto lo estamos poniendo y estas personas pueden mirar de utilizar lo que tiene de bueno este tema, ¿no? Por tanto, tener el cambio cultural dentro de la casa, ser referentes y poder crecer profesionalmente. Otro tema que os quería comentar, y con esto ya cierro, es que también estamos utilizando inteligencia artificial para verificar contenidos, ¿no? En este caso, veis que os he cambiado el papel de la transparencia, era porque realmente el gobierno español, el Ministerio de Ciencia e Innovación, pues sacó un concurso público para seguir un concurso de iniciativas basadas en inteligencia artificial
y nosotros nos presentamos junto con la Universidad Autónoma de Barcelona en hacer herramientas que ayudaran a nuestros compañeros que hacen verificación de noticias. ¿Vale? No queríamos hacer una gran herramienta, nuestra idea no es hacer una gran herramienta, sino hacer un toolkit, un conjunto de herramientas que integre soluciones que hay en el mundo y que si dentro de 6 meses hay una solución mejor, que se pueda integrar de una manera fácil, si es posible el acuerdo con el creador de esta solución. Por tanto, no es aquello una cosa crítica, sino también hay un cambio cultural en la creación. Y todo también en base a trabajo en la cloud. En este caso estamos trabajando con la Universidad Autónoma de Barcelona, que da el punto de vista científico, periodístico, y luego también con la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Granada y la Politécnica de Cataluña, que nos ayudan. El principal objetivo del proyecto es desarrollar un sistema de verificación de la información en lengua española, insisto. Incluye tareas de estudio, análisis de entornos maduros, generación de alianzas y en la fase final la herramienta será de dominio público. En este caso pues hay un compromiso con una serie de entidades españolas, pues bueno, digo, pues si queréis utilizar las herramientas en la medida que nosotros tengamos derecho y que sean paquetes que se han desarrollado para esto, pues quedarán a vuestra disposición. Solamente, sin alargarme mucho, lo que vamos a hacer es ayudar a la gente que verifica en monitorar determinadas cuentas de redes sociales o de agencias de noticias, en archivar contenidos una vez has detectado algún contenido que te interesa, porque a veces se publican cosas en redes sociales que al cabo de media hora han desaparecido. Entonces tienes que tener alguna mecánica para poderlos trabajar, para poderlos guardar profesionalmente y compartir posteriormente. Herramientas para poder verificar si un vídeo es bueno o malo, o herramientas para poder verificar si un audio es un audio bueno o es una suplantación. Y por tanto, este es el trabajo que hemos empezado. Me he permitido compartir una pequeña pieza, que es un vídeo que saldrá a continuación, que es, en este caso, por ejemplo, nuestro departamento de verificación verifica algunos vídeos de agencias de noticias que pueden estar, pues, yo qué sé, en Irán o en Arabia Saudí, o en Marruecos, o en Francia, o en Italia, o en Alemania, o en Rusia, da igual, ¿no? Y entonces lo que hacemos es decir, pues bueno, tú quieres ver esto, pues nosotros cada media hora pasamos por estas redes sociales, en este caso es las cuentas de TikTok y las cuentas de YouTube, miramos si esta empresa o esta entidad ha publicado un vídeo nuevo, lo descargamos, lo analizamos si nos parece o no que es un vídeo fake o no, analizamos el audio y traducimos el audio siempre a inglés y a español. Esto os parecerá una tontería, pero hace unos meses pues en Irán hubo unas declaraciones pues, con un jugador de fútbol que había tenido unos problemas, pues las agencias iraníes iban sacando noticias en Parsi. Para nuestros compañeros de Verifica, pues era muy complicado entender el Parsi, buscar una persona que sepa de Parsi o una persona que sepa de ruso, y entonces os pongo un pequeño vídeo que está en el siguiente slide, que organiza, aquí quedan unas columnas, que queda, pues de cada uno de estos hay un contenido de YouTube, en este caso de una agencia, pues, eslava, entiendo, o bien de una agencia árabe, y los guardamos. Entonces, lo que hace el sistema es lo que hace es a uno de ver o puedes descargarte también el original, ¿vale? Tuve subtítulos de carrera de televisión en español y además analizo el vídeo con dos tecnologías. Una es Bueno, lamentablemente
Aparentemente tuvimos un problemita de conexión y hemos perdido al doctor Pérez Vila Fumás en sus conclusiones. Bueno, básicamente lo que nos quedaría sería agradecerle a él por su interesantísima ponencia y agradecerle... no, lo recuperamos. Sí, perdón, me parece que se ha perdido, me parece que lo hemos recuperado, disculpad. No, estábamos precisamente diciendo que perdimos esa última parte, la conclusión, y básicamente agradeciéndote por una presentación tan interesante y sobre todo por ese trabajo muy novedoso que están implementando en Radio Televisión Española, sobre todo en lo relativo al desarrollo de contenidos y audiovisuales en español, cambiando un poquito el paradigma del predominio del inglés y de otro idioma en todo lo relativo a la inteligencia artificial. Realmente queremos felicitarte nuevamente por ese trabajo que estás liderando con ese gran equipo en Radio Televisión Española. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, en vista de la hora, creo que sería importante hacer un ligero cambio. Habíamos pensado hacer una sesión de preguntas luego de terminar el panel, pero entendemos que quizás podemos avanzar con el siguiente panel y así no retrasarnos más en la agenda, y luego en la tarde... que se ha fallado mucho que el audio. Sí, está fallando un poquito. Y luego en la tarde hacemos algunas preguntas y los panelistas podrán responder. What I was saying in Spanish is that given the time that we have been kind of lagging behind, we can go to the next panel, and then in the afternoon we can have a round of questions and answers and an interaction with the audience here. So thank you for your wonderful presentations, and let's welcome our next panels. Muchísimas gracias y por favor podemos continuar con el panel número 2. Now let's get to the stage our moderator, Mr. Eddie Martinez, Executive President of the Santo Domingo Cyber Park. And next to him, our panel speakers. Dr. Fernando Herrero, General Director of Innovation and Entrepreneurship, Madrid Mayor's Office. Dr. Jennifer De Winter, Dean Lewis College of Science and Letters, Illinois Institute of Technology, IIT. Dr. Federico Alvarez Larondo, AI Specialist Lawyer. Muy buenas tardes a todos. Bueno, qué bueno que estamos aquí reunidos para precisamente conocer y aprender, discutir sobre un tema que está tan sobre el tapete como el de la inteligencia artificial. La verdad es un debate en el mundo entero. Unos, como bien ha indicado su magistral presentación el presidente Fernández y también lo vimos con Sofía, el doctor Hansen, muchos de los panelistas, algunos los miran desde un punto de vista optimista y otros tienen su nivel de incertidumbre y suspicacia de lo que está o podría ocurrir en el futuro con este tema. Pero todo el que ha interactuado con algunas de estas herramientas como ChatGPT y algunas de ellas, se da cuenta inmediatamente que esto va a tener un alto impacto, y de hecho ya lo está teniendo, y que va a producir cambios y transformaciones, sobre todo en el mercado laboral, en las transacciones, en la productividad de las personas y en la vida cotidiana de la gente. Y algunos nos vamos a ver amenazados por cosas que ocurren, y otros lo vamos a ver y asumir y aprovechar. Pero solo a modo de ejemplo, les cuento que hace un par de días yo estaba trabajando con un director musical para precisamente un audiovisual en el que estábamos trabajando. Don Pérez Vila hacía algunas menciones de piezas audiovisuales y bajamos un par de aplicaciones, Mover y Amper Music,
que ya están disponibles, están basadas precisamente en esos formatos grandes, neurales, como se dice, y en cuestión de minutos, ese director musical, yo, mi hijo de 9 años, sacamos una composición musical original que sirvió de base para lo que podría ser el soundtrack, la banda sonora del audiovisual de largometraje que estamos trabajando. Bajamos otro, luego con otro grupo, trabajamos con otras aplicaciones como SpeechLog, por ejemplo, y vocalizamos los personajes, los caracteres animados de esa misma producción. Es decir, lo que pudiera tomar muchos meses y un presupuesto muchísimo mayor, lo hemos hecho en casi un instante, utilizando precisamente estas herramientas que ya están disponibles. Yo solamente me puedo imaginar lo que eso va a significar, y lo vi en la cara precisamente del director musical cuando se enfrentaba a este nuevo mundo que lo pudo ver de manera muy directa. Bueno, y a propósito de cosas que estamos haciendo, y antes de introducir al panel propiamente, pero sí me gustaría decir acá que nosotros en el Parque Cibernético ya estamos haciendo también, dando nuestros primeros pasos. Bueno decir que en el ITLA ya hemos comenzado un programa de tecnólogo de formación de 2 años en inteligencia artificial, que se añade a todas las otras carreras que ya tenemos. Pero ya estamos formando jóvenes en materia de inteligencia artificial. En adición a eso, estamos, por ejemplo, con uno de los grupos de egresados ya, trabajando en una empresa para desarrollo de algoritmos propios, sobre todo para ayudar a las pymes de República Dominicana. Por el otro lado, con una empresa Digital Microscopy, microscopía digital dominicana, estamos haciendo el proceso para convertir pruebas de biopsias en tejidos, ¿verdad?, que se hacen en pacientes, convertirlas en imágenes digitales, y con los algoritmos que desarrollamos, que pudiera también con nuestros aliados, estamos desarrollando, identificar cánceres de una manera mucho mayor, con mayor efectividad que lo que hacen los patólogos con su microscopio. Y de hecho, si uno se pone a ver, el futuro sería una patología sin microscopio. Ese es el futuro. Bueno, en nuestro centro de innovación de drones, también con nuestro incipiente observatorio astronómico, estamos trabajando en un proyecto de inteligencia artificial para la vigilancia y supervisión de parques nacionales, combinando el análisis de datos digitales, ¿verdad?, y también de drones, y esos datos que nos provienen, por ejemplo, de la Agencia Espacial Europea, para la gestión de riesgos, identificación de incendios en los parques, problemas de irrigación, problemas de agua, invasiones de terrenos, etcétera, que puedan ser identificadas, podamos ser alertados de manera automática y proceder a la acción inmediatamente. Y eso lo estamos desarrollando con talento netamente propio en nuestro ecosistema. Y de hecho, a mí me gustaría aprovechar, yo no sé si los jóvenes Génesis y Emmanuel están por acá, pero ellos ganaron un premio, el premio Copérnico, utilizando, mejor dicho, un ideatón. Ellos ofrecieron la idea y con aliados internacionales, incluyendo la Agencia Internacional, la Agencia Espacial Europea, pues estos jóvenes dominicanos que están desarrollando también con inteligencia artificial, están aquí con nosotros. Y yo creo que ya empezamos a demostrar que el talento dominicano es capaz de desarrollar ideas, proyectos y empresas de futuro. Bueno, y eso a modo de preámbulo para este interesantísimo panel que me toca moderar en el día de hoy, y en el cual participan personalidades
realmente impresionante con su currículo. Pero yo le he pedido, en torno a ahorrar un poco de tiempo, que cada uno haga una autopresentación breve, sobre todo qué hacen y por qué hacen lo que hacen, por qué están haciendo a eso que ustedes se dedican, ¿no? Pero realmente yo creo que todos y cada uno nos vamos a complacer de lo que nuestros panelistas nos van a decir. Vamos a comenzar con la presentación de este caso, Fernando Herrero, ¿verdad? Don Fernando, que es el director general de Innovación y Emprendimiento de la Alcaldía de Madrid, que nos va a tratar el tema de riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial para regiones y ciudades. Entonces vamos a darle una fuerte bienvenida a don Fernando Herrero. Bueno, buenos días a todos y lo primero, muchísimas gracias por invitarme y sobre todo muchísimas gracias al presidente por organizar un evento tan importante porque el tema de la inteligencia artificial sin duda va a ser crucial. Bueno, me han dicho que haga una pequeña presentación. Yo de estas cosas no sé autopresentarme, de hecho no tengo LinkedIn porque no sabía qué poner en él. Pero ahora mismo soy director general de Innovación y Emprendimiento en la Ciudad de Madrid. Me dedico a fomentar la innovación en la ciudad, a desarrollar la economía a través del talento de las startups y, sobre todo, a conseguir que Madrid, mi ciudad, sea una ciudad caracterizada por la tecnología y por el talento. Y la inteligencia artificial ha sido una de nuestras grandes apuestas. Voy a tratar de explicar, voy a ir... presentación. Ahí. Creo que me he equivocado y he puesto los vídeos de vacaciones. Discúlpenme. Pero bueno, a ver. Ah, vale. No. Bien. A mí lo que me gusta es volar drones, pero no. Voy a hablaros de la inteligencia artificial. Voy a tratar de contar 5 cosas. Sé que son muchas, que lo normal cuando haces una ponencia es decir una sola cosa, pero voy a tratar de explicar 5. Lo primero es que me gustaría, soy profesor también en la universidad, y explicar qué es, de manera sencilla, la inteligencia artificial, lo que se puede y lo que no se puede hacer con ella. Todo el mundo habla de lo que se puede hacer con ella, de hasta dónde vamos a llegar. He tratado en esta ponencia, por supuesto que también le he dicho a ChatGPT que me haga la ponencia, y después de hacerla yo, he quitado todo lo que ha hecho ChatGPT. Me ha quedado una ponencia muy reducida, pero no quería repetirme. Vamos con ello. La inteligencia artificial no es más que una evolución de lo que ya teníamos y estábamos acostumbrados, que es el tema de la informática. La informática, el software, nos permitió automatizar muchísimo trabajos cotidianos. Yo sabía perfectamente cómo pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit y lo único que tenía que hacer era un algoritmo y decirle a la máquina que cuando tuviera 1 grado Celsius lo multiplicase por 1,8, lo sumara a 32 y entonces me daba los grados Fahrenheit. Eso era muy fácil y con más o menos éxito conseguimos hacer muchísimas cosas, automatizar muchísimas cosas con la informática. Pero de repente apareció una nueva tecnología. Apareció una tecnología en la que yo no necesitaba, para hacer que la máquina automatizase el proceso, no necesitaba definirle explícitamente cómo tenía que ser ese algoritmo. Resultaba que yo le daba muchos datos, mucha información, y él, a través de distintos procesos, en este caso pongo el ejemplo de una red neuronal, era capaz de ajustar los pesos de esos puntos de las redes neuronales y crear un algoritmo él en sí mismo. Eso es lo que llamaban el machine learning, el aprendizaje automático de las máquinas. Con eso se llegó muy lejos y apareció el concepto de inteligencia artificial como tal. Solo teníamos que darle muchos datos a la máquina y ella era capaz
de procesar esa información, ajustarse y generar esos algoritmos. Ahí empezaba a haber temas muy delicados, sobre todo luego para aspectos jurídicos y de regulación, porque ya no estaba tan determinado el proceso, ya no se tenía perfectamente claro qué era lo que iba a salir de resultado, pero la cosa funcionaba. Llegamos incluso a la gran eclosión de la inteligencia artificial para el público, que ha sido estos últimos años, hace muy poquito, cuando ha salido ChatGPT, y todo el mundo lo ha empezado a utilizar. Voy a tratar de explicar cómo funciona ChatGPT rápidamente, porque es mucho más sencillo de lo que parece, por lo menos en teoría. A ChatGPT no se le ha enseñado absolutamente nada, no se le ha dado ningún algoritmo definiendo ninguna cosa. Él se ha autoenseñado. Se le ha dado, eso sí, un volumen ingente de información a través de libros y textos, millones de libros y de textos. Él no ha hecho más que coger esos libros, que son letras, la unión de letras, palabras, y ha ido uniéndolas y generando patrones. Uy, la G, la A, la T y la O salen repetidas veces, eso es un gato, y ha visto todas las veces que aparece la palabra gato, la palabra perro. Ha ido viendo que la palabra gato salía muchas veces asociada a cuatro y a patas, a pelos, a comida, y lo iba vinculando. En ningún momento sabía lo que era un gato. Es un ser humano, a diferencia de esta inteligencia artificial, enseguida vincula el concepto de gato con eso que ve y que toca. ChatGPT no lo ha podido tocar, pero ha asociado esa palabra gato con un montón de otras palabras. Él no sabe lo que es un gato, pero lo tiene así asociado. Y eso lo ha hecho con millones y millones y millones de datos. Tenemos una información relacionada, lo que se podía interpretar como una nube de datos. Es mucho más complejo que una nube. Pero con esa información, con ese brutal volumen de información, ha sido capaz de que cuando yo le pedía información, había unos algoritmos de búsqueda más sencillos de lo que parece. Cuando digo sencillos, que me perdonen los técnicos porque de sencillo no tiene nada, ¿no? Pero en definitiva era algo, por haceros una idea de algo que vosotros veis y tenéis en vuestro teléfono, cuando usáis el WhatsApp en las últimas versiones, si os fijáis, empecéis a poner un texto y él tiene una pequeña predicción. Cuando tú estás chateando con tu mujer, le dices adiós y automáticamente te pone la palabra cariño. Tú muchas veces le has dicho adiós, cariño, y él ya entiende que es la palabra que vas a decir. ChatGPT funciona así. Cuando genera esos textos, el algoritmo que hay detrás es buscando en toda esa base de datos de información, buscando cuál es la siguiente palabra que tiene más probabilidad de que se genere. Fijaos el éxito, fijaos lo bien que genera el texto. Y así es como funciona. Y me da un resultado que funciona de maravilla. Y eso ¿es parecido a cómo funciona el cerebro humano? Bueno, pues más o menos. Algunas cosas sí y otras cosas no. En general, cuando se estudia el cerebro humano y cómo funciona, que la verdad es que no se sabe muy bien, las formas de inferencia al cerebro humano, eso seguro que lo han estudiado todos ustedes, son la deducción, la inducción y la abducción. La deducción es lo que estudiábamos en lógica, ¿verdad?, del instituto. Hay una regla general, hay un caso y me da un resultado, ¿no? El famoso todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre y por tanto Sócrates es mortal. Esa deducción que siempre me genera un caso verdadero, una verdad. Y en el fondo eso no genera ninguna información nueva, ya estaba en la base de datos. Eso es la deducción. La inducción es una cosa que también utilizamos mucho. Si yo suelto este mando, el mando se cae. Yo suelto este mando, el mando se cae. Yo suelto este mando, el mando se cae. Repetidas veces. Y al final soy capaz de inferir una regla general. Debe haber una cosa que se llama ley de la gravedad que me hace caer ese mando. Eso no siempre puede ser verdad. Puede ocurrir que en algún momento el mando no caiga. Yo no estoy en este entorno, no estoy en este sitio y no funciona. Pero para mi vida real, la inducción funciona de maravilla. Las máquinas también lo saben hacer. Existe una tercera inferencia del cerebro humano que de momento todavía, y fíjense que no me estoy metiendo en temas de sentimientos que hace el cerebro, ni en temas de
de conciencia, solamente en inferencias lógicas, cómo funciona el cerebro a la hora de generar la actividad y los pensamientos, ¿no? La abducción es una cosa que de momento todavía las máquinas no pueden hacer porque es algo muy extraño. De hecho, se asocia mucho con lo que se ha dado de llamar la intuición. Cuando Henry Becquerel, uno de los premios Nobel de física que descubrió la radioactividad, de repente un buen día una placa fotográfica la tenía metida en un cajón oscuro y tenía al lado una piedra radioactiva, una piedra de uranio, pero él no lo conocía. Y la placa fotográfica se veló. Eso le pasó una vez, a la mayoría de los seres humanos hubieran tirado la placa fotográfica, se me ha velado, pero Becquerel pensó, qué raro, ¿qué ha pasado? ¿No será que la piedra emite radiación? Eso a nosotros ahora nos parece normal. Pues claro, hombre, tenía uranio, tenía trazas de radio, por supuesto que emitía radiación. Pero en ese momento él no tenía ninguna capacidad de pensar que de una cosa inerte, una piedra, se generase energía. Con el ChatGPT actual sería absolutamente imposible que la máquina hubiera hecho esa deducción, porque no hay ningún precedente. En sus miles de millones de libros no aparecía nunca eso. Pero Becquerel tuvo esa intuición y dijo, puede ser que eso tenga radiación. Y a Becquerel le dieron el premio Nobel. No fue un caso aislado. Cuando Fleming se le estropeó un cultivo que se le estropeó, dijo, ¿no será que hay un antibiótico ahí? Le dieron un premio Nobel. Cuando Albert Einstein vio un movimiento en la superficie de un líquido y pensó, ¿no será que hay un movimiento atómico que infiere, de los átomos, que infiere el golpeo de las motitas de polen, lo que era el movimiento browniano? Y le dieron el premio Nobel por el movimiento browniano. La conclusión que podemos poner hasta ahora es que a la inteligencia artificial de momento no se les daría un premio Nobel. Pero todo lo demás, los premios Nobel es algo muy escaso, todo lo demás es capaz de generarlo una inteligencia artificial. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues no nos va a preocupar. Va a generar cambios muy drásticos, pero ya estamos acostumbrados a ellos. Tradicionalmente el transporte se hacía en carro y de repente aparece el motor de combustión y tenemos que adaptarnos. No es fácil la adaptación. Una persona que sabe cuidar un animal no sabe arreglar una máquina. Una persona que sabe conducir un carro tirado por animales no sabe conducir un camión. Probablemente el esfuerzo que hay que hacer es que sus hijos sí que tienen que aprender nuevas tecnologías. Esto es algo muy común en la historia. La documentación estaba en formato papel, se digitalizó y hubo unos cambios y hubo que adaptarse. Eso es algo que es relativamente fácil de ver. Con la inteligencia artificial está pasando lo mismo. Yo veo unos cambios a corto plazo que sí que sé cómo se van a producir y sé cómo tengo que adaptarme. Lo que probablemente no sepa es que cuando apareció el vehículo de tracción motor, el mundo cambió drásticamente. Casi incluso desde el espacio se puede ver cómo ha cambiado el mundo debido a que se han inventado los coches. No digamos qué ha pasado con Internet. El mundo ha cambiado con Internet. Pero nadie ha sido capaz de predecirlo. Esto sí que era algo que ni siquiera la intuición en los seres humanos éramos capaces de predecir. Cuando aparece en los años 70 Internet, todo el mundo empieza a vislumbrar que me iba a servir para transmitir correos electrónicos, incluso para transmitir ficheros. Algún visionario diría, seguramente podemos digitalizar las fotos y podemos transmitir las fotos por Internet. En esos años nadie era capaz de pensar, los jóvenes se van a relacionar a través de una red social. Los jóvenes van a buscar pareja y se van a enamorar a través de Internet. Eso hubiera sido impensable en los años 70. De hecho, ni siquiera en los libros de ciencia ficción aparecen cosas parecidas. En el juego de Elder aparece una cosa parecida a lo que es Internet y el impacto que tienen los influencers, pero muy, muy lejano. Nadie es capaz de predecir lo que puede ocurrir con la inteligencia artificial. De hecho, lo que sí que solemos ser es muy catastrofistas. Esto lo cogí el otro día leyendo un informe sobre los efectos que iban a tener Internet. Los cambios son tan profundos, inteligencia artificial, perdón, los cambios son tan profundos que nunca ha habido un tiempo más prometedor ni con más peligros potenciales. Fíjense
con todas las cosas que han pasado en la humanidad, fíjese qué frase tan lapidaria, qué tremendo lo que va a llegar a Internet. Esto me recordó el principio de Historia de dos ciudades. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Esto ocurrió hace 200 años con la Revolución Francesa. Efectivamente, la Revolución Francesa parecía que iba a provocar un cambio drástico en la humanidad. Por supuesto que lo provocó. Hemos sobrevivido a ella y nos hemos adaptado. Y esto ha ocurrido muchísimas veces en la historia. No debemos de tener en absoluto miedo. Eso sí, tenemos que saber adaptarnos. De hecho, lo que sí que se tiene en común, como denominador común del concepto de inteligencia, es la capacidad de adaptarse a los cambios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, pues en mi caso concreto me he dedicado a desarrollar una ciudad en donde tenga la tecnología y la innovación como un referente. Una ciudad en donde la inteligencia artificial sea un pilar fundamental. Para eso se creó y ahora voy a contar muy rápidamente lo que hemos estado haciendo estos últimos años, se creó primero una estrategia global. No se puede abordar una tecnología como la inteligencia artificial de manera aislada. Tiene que estar dentro de un marco de tecnología, porque forma parte, es algo transversal, forma parte de muchas tecnologías. Hay que buscar la fortaleza de esa ciudad, de ese territorio y las debilidades, y hay que apoyarse en ellas. Y hay que tener claro un objetivo. En nuestro caso, queríamos una ciudad basada en el talento, muy productiva y a la vez una ciudad amigable. Muchísimo cuidado. Las ciudades, cuanto más productivas, más hostiles al ser humano son. Se definió como la evolución de una Smart City a una Startup City. Y al margen de ese concepto cacofónico, yo quisiera hacer énfasis en qué es eso de una Startup City. Bueno, todo el mundo tiene claro lo que es el concepto de una startup. Una startup es una empresa creada por un emprendedor, pero con unas características. No es una empresa cualquiera, es una empresa muy vinculada a la alta tecnología. Es una empresa que genera alto valor añadido. Es una empresa que atrae el talento. Es una empresa amigable. Normalmente las relaciones en una startup son relaciones muy horizontales. No hay esa rigidez vertical de las grandes corporaciones. Es una empresa muy flexible y dinámica, capaz de adaptarse a los cambios, muy asociada al desarrollo evolutivo y muy vinculada a la innovación abierta, al conocimiento disperso. Todos esos atributos son los que queremos que tengan las ciudades del futuro, para justamente adaptarse a los cambios que no sabemos cuáles son, pero son los que van a venir. Bueno, nos dedicamos a hacer todo eso. Estos son fotos porque lo que cuento no son ideas, sino que es una realidad. Hicimos mucho esfuerzo en atraer el talento a la ciudad, hicimos mucho esfuerzo en que la gente conociera. Estos son premios que se dan a tesis doctorales, a jóvenes que dedican su vida a la investigación. Es algo muy importante porque lo que sale en los medios de comunicación de la juventud son las cosas más llamativas, pero no las más poderosas. Son los jóvenes divirtiéndose o son los jóvenes haciendo cosas que no son productivas para el futuro. Los jóvenes que dedican su vida a la investigación normalmente están encerrados en su casa o en los laboratorios y no aparecen en los medios de comunicación. Había que darles visibilidad. Y un tema muy importante que quiero contar es que creamos el primer centro de inteligencia artificial de mi país, de España, y fue todo un éxito. Un centro que, además de, por supuesto, dedicarse a hacer un montón de actividades de difusión, de comunicación y de formación de inteligencia artificial, hicimos una cosa que considero muy relevante. Llevar a la práctica algo que se dice siempre, unir empresa y universidad, hacer que las empresas se acerquen a las startups, atraer el talento. Sí, pero ¿cómo? Bueno, pues las actividades que se hacen en el centro son propuestas, otra vez vuelvo a la idea del conocimiento disperso, son propuestas por las grandes empresas de la ciudad. No es solo empresas tecnológicas, que son las que ofrecen tecnología, ofrecen inteligencia artificial, sino por empresas que pueden demandar esa tecnología. Empresas no tecnológicas, pero que necesitan de esa tecnología. Son ellas las que plantearon retos que nosotros, como administración local, pagamos a startups para que los desarrollasen. Ese matching, esa unión entre talento venido de las startups y grandes corporaciones ha generado un clúster
de inteligencia artificial muy interesante en la ciudad. Termino con dos cosas. El tema de la regulación. El tema de la regulación es algo obsesivo, por lo menos en mi país y en la Unión Europea, algo obsesivo. Ya en el año 2017 se empezó a hablar, hace un lustro, se empezó a hablar de que había que regular el tema de la robótica. En el año 2020, un libro blanco, una estrategia de datos, un libro blanco sobre la inteligencia artificial. El año pasado ya salió un reglamento para la inteligencia artificial. Todavía no se ha aprobado nada, llevamos 5 años. ¿Y por qué? Pues porque es un tema delicado. A todo el mundo le gusta, en cuanto sale algo, regularlo. En mi país en concreto, incluso una ley que nada tiene que ver con la tecnología, la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, incorpora un artículo en donde explícitamente se habla de la inteligencia artificial. Se quiere regular todo. Se quiere regular incluso que los algoritmos de la inteligencia artificial alguien los vigile. Fíjense que lo que he explicado al principio es que la inteligencia artificial se basa en la información que recoge del mundo entero. Si no nos gusta la respuesta de una inteligencia artificial, no es porque haya un programador que diga que esto se tiene que hacer o así o asá. Si no nos gusta el resultado de una respuesta de una inteligencia artificial cuya formación haya sido asimilando todos los libros y todos los textos, es porque esa información ha sido generada por toda la sociedad, nos guste o no. Si nosotros queremos definir cómo tiene que salir el resultado de una inteligencia artificial, estamos siendo nosotros los que concretamos ese sesgo. Estamos cambiando el concepto, y volveré a él al final, de que la información está dispersa por el concepto de que hay una persona o una serie de personas que tienen la verdad absoluta. Y ahí sí que es muy peligroso. Bueno, solamente un gráfico para mostrar... Me queda un minuto. Solamente un gráfico para mostrar la cantidad de leyes que han salido en el último lustro. Bueno, el caso de Estados Unidos, que es el primero que aparece, es porque son también leyes estatales, en el fondo son 50 estados. Pero en muy poquitos años todos los países se han volcado a regular, se han volcado a legislar. ¿Y eso es bueno o es malo? He empezado esta ponencia poniendo un vídeo de mis vacaciones, no era equivocado. He querido hacer énfasis en que me gusta volar drones. ¿Por qué? Pues porque un buen día yo quise volar mis drones en Suiza y entonces puse drones Suiza en internet. Y no sé si lo leen, pero lo leo yo. Drones Suiza, buscar en Google, en internet, y aparece drones Suiza, el turismo, venga a volar drones a Suiza. Suiza, el paraíso de los drones. ¿Qué sitios son los más maravillosos para volar drones? Me llamó la atención porque puse drones España, yo estoy acostumbrado, y lo primero que aparece es Agencia Especial de Seguridad, drones, regulación, prohibido drones, ¿dónde no volar drones? Fíjese esa diferencia. Resultado, aquí está el resultado. Suiza, el primer país en tecnología de robots y de drones. Suiza, líder mundial en tecnología de robótica y de drones. Algo tiene que ver, estar abierto a las nuevas tecnologías o regular y prohibir inmediatamente esas nuevas tecnologías. Yo solo quiero que se reflexione, no digo cómo se tienen que hacer las cosas. Y termino en este foro hablando de riesgos y amenazas. Todo el mundo habla de que el riesgo de la inteligencia artificial puede ser que nos domine y nos controle. A mí me da miedo una cosa, y esto ya lo digo, pero no me he atrevido a ponerlo en las ponencias. Y me da miedo lo siguiente. Cuando en el siglo XVII Isaac Newton marca las leyes de la dinámica, que fue capaz de predecir el movimiento de los astros. Cuando en el siglo XVIII Maxwell nos explica el electromagnetismo, se llega a pensar, y hay muchos autores que pensaban, toda la física del mundo está descubierta, somos capaces de conocer todo en la naturaleza. Esa soberbia de la física,
que enseguida con la relatividad y con la física cuántica se desmontó completamente. Esa soberbia del ser humano se llevó a las ciencias sociales. Y aparece una cosa que está, por lo menos en mi país, muy ensalzada, que fue la Ilustración. La Ilustración fue realmente un movimiento en el que, bueno, pues Kant decía que era el paso a la madurez del ser humano. Pero en la realidad fue el querer llevar ese conocimiento científico a las ciencias sociales. El resultado fue terrorífico. El resultado fue que hubo personas que intuyeron la posibilidad de dominar y controlar una sociedad y conocer la verdad absoluta. Si los astros se pueden manejar con ecuaciones, a una sociedad se la puede hacer más perfecta con ecuaciones, con matemáticas. Todo el mundo conoce el resultado, ¿verdad? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue terrorífico. Hasta que nos dimos cuenta de que los seres humanos no somos como la física. No hay dos seres humanos iguales. A es igual a B porque 2 es igual a 2. Pero a mí me llaman Fernando por la calle. No me llaman Javier ni me llaman Luis. Jamás podré ser igual a Javier, ni a Luis, ni a nadie. Los seres humanos no podemos nunca ser iguales. No se pueden aplicar las leyes físicas. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Lo que estoy queriendo decir es que la inteligencia artificial, el miedo que me da, no es por la tecnología, sino por los seres humanos que volvamos otra vez a ser tan soberbios que pensemos que tenemos una herramienta capaz de predecir cómo tienen que hacerse las cosas en el futuro y que volvamos a imponer lo que nos diga una inteligencia artificial porque pensemos que esa es la verdad. Y probablemente, vuelvo a insistir en que el conocimiento, por mucha inteligencia artificial que haya, el conocimiento siempre estará disperso entre todos los ciudadanos de una sociedad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces, realmente impresionante, tal y como habíamos anticipado, sin necesidad de la inteligencia artificial, que tu charla sería efectivamente conmovedora y muy apasionada. Así que pasamos ahora a nuestro segundo panelista, la doctora Jennifer de Winter, que es decana de Lewis College de Ciencia y Letras del Illinois Institute of Technology. Le damos la bienvenida al futuro del trabajo y la inteligencia artificial. Hello, everyone. Thank you so much for having me here. It's my first time in the Dominican Republic, and it's beautiful, and this event is so excellent in having these conversations. So just quickly about myself, I got my start doing games, AI in games, and then procedural content generation. I also do I also do AR and VR development. And then I also study human-computer interaction with a specific eye toward emotional beings, which has led me to my recent research project of people marrying the virtual avatar Hatsune Miku in real life. So I'm happy to talk about that as well. But I actually am here to talk about generative AI and robots and what the future of work might look like, and therefore what the future of education needs to look like. Like many of us, I was caught blindsided by the opportunities and the threats of ChatGPT. It comes out, and what it's allowing us to do is approximate what human writing is. And so if you ask ChatGPT to write an academic paper, it will write something with what looks like a topic sentence, what looks like evidence, what looks like data, what looks like interpretation. The challenge, of course, is that it's not those things, it just looks like those things. And so if it can't find the evidence, it will make up the evidence. If it can't find a claim, it will make up a claim, so long as it looks correct. Simultaneous to ChatGPT, and part of what's driving this large crisis around generative AI, are visual AI generating machines. This is from Lensa, it's a portrait generator. It comes out at about the same time that DALL-E and a series of other platforms come out.
And what that's doing is it's now mining two pieces of information. It's mining both the construction of the image, but also the filter that puts on the look or the texture of the image. And so it's a multi-generator platform. And so what happens in these systems is that what we're talking about is moving from supervised to unsupervised learning. Right now we're still firmly in the supervised learning, but we know that we're quickly moving to unsupervised. So the idea is that we have data input. People earlier today have talked about the validation process of having humans in there as part of a human process of not only scraping the internet from Wikipedia, from books, from general websites, but also having human actors in rooms, double checking those things, adding interpretation, adding context in order to allow these machines to be able to learn these things. And soon, ideally, what inventors in this space want to move toward is what's called unsupervised learning, so that we no longer need the human interlocutors to work on that. The challenge, of course, is that we call this artificial intelligence, and so we're using the metaphors of intelligence in the human brain for something that is not human brain-like. And we can see that in all of the words of what we're doing. We call it training on the neural network. We call whatever it puts out an intelligent interpretation. And so what this has led to is a tremendous amount of hope and utopia, or anxiety and dystopia. So let's talk about utopia really quick. The idea of these generative AI machines is that it will lead to better work, faster work, more innovation, more productivity, more creativity. It will streamline processes. It will allow humans to do things that they're good at. It will allow humans to have the time and space to do the things that they find joy in. The dystopias are that it's stealing material, it's displacing jobs, it's taking away the future from the workers, it's making everything so hyper-skilled that people who are in less developed areas don't have access to even enter this space. It's going to destroy human interaction, and we're going to become more isolated. And so we're seeing at all times that there's this constant tension, and it was interesting that you brought up the quotation from Charles Dickens of the best of times and the worst of times. It is simultaneously these things. But what we need to ask when we think about the future of work and the future of education is, where is the human in all of this dystopia and utopia? And we can find that human. So let's go to first robotics, because we've already had a lot of these conversations in and around the roboticization of workplaces. And what we see early in integrating robotics into work is that we have a human being doing the manual labor. You start moving towards programming. You start moving towards supervised robotics. You start moving towards full autonomy of that robot. And then the human's still there, but it's only there to ensure that the robot doesn't break down, for maintenance, for quality assurance. And so what used to be the work model of a human being with tools building something is actually a much more interesting work model now. It's a human being building the robot that will build the thing. And so human beings are actually moved one step away from the direct production of the thing, but they're still producing something. And I think that that's the part that we have to keep in mind. And so what does this mean for generative AI in human work? It's no longer that we just have a person typing an article or a policy or a new program. We have a human creating a generative AI system that then trains the generative AI system via those neural networks through what are increasingly being called AI generator engineers, is a new title I've been seeing floated around, so that they're giving the code words up into generating this text or this image. But then in that circle, we now also have
that piece of text or that image as part of an inclusive process of now checking with other experts, checking with groups, and now it becomes an actor within a much broader set before it is then put out into human consumption. So what does this mean for creative industries? This is not going to get rid of creative industries. Generative AI is always limited by the past. It's always trained on data sets that are there, and so the creative industries are now going to be much more focused on speculative industries and speculative designs. But it also means that generative AI becomes a partner in the creation process so that people working in creative industries can have an initial draft of something produced, quickly produce a series of concept art, quickly run something through a generative AI that they've already written to see if it's matching the tone of whatever it is. And so it becomes a tool that's somewhere between a spell checker at the worst case scenario all the way up to a co-writer. And we're already seeing this in the academic space with generative AI being credited as co-authors. But what does this mean for education? And it means two things predominantly. The first thing that it means is that we have to change how we teach, because we're already learning that students are using generative AI as a tool to bypass many of the traditional assignments that we use to assess learning. And so one of the things that students will often do now if you assign a paper to check their comprehension is that they'll make a ChatGPT or similar program write the paper for them. If you assign them a lab report, if you assign them a chemistry experiment, what we're finding is that they're going into these generative AI machines to bypass doing that homework. And we can have a whole conversation about the ethics of this, but it's happening right now. And so one of the first things that's going to have to happen within education is fundamentally changing what it is that we're teaching and how we're assessing it in a way that it sees generative AI as an ever-present tool. The other thing that's going to need to change in education is what we teach. So historically, education has focused on two ways of thinking, mathematical and verbal. And now we need to add a computational. So these are the three ways that we think. I don't think about math using my words. I think about math mathematically. I don't use math to then write a story. I do that verbally. It structures how a person thinks. Now we need to teach people, starting fairly early, computational thinking. And what does that mean? It doesn't necessarily mean mathematical or verbal, although computational thinking has a history of pulling from both linguistic grammar and mathematics. What it means is that we have to start teaching how data sets are created, how to query data sets, what types of questions you can ask, how does basic AI work, how do we create the foundations so that if someone would like to move into more advanced forms of AI or robotics, using such things as Bayesian statistics, machine learning, or so forth, do they have the foundation to do so? Because these are not things currently in our more traditional forms of early education. And while this might seem scary, I'd like to remind everyone that generative AI is to writing and art what the calculator was to mathematics. When we invented the calculator, we didn't eliminate mathematics. Mathematicians were not suddenly obsolete. It's just that they had a new tool to do work with, and they were able to ask new types of questions. So we're at the beginning of a process that is upending very comfortable patterns and traditions that we've had, but it is going to allow us to fundamentally change what it is that we're going to do. But since we're at the front end of that, I'm not 100% sure where that direction is going. A couple of interesting books you might read as you continue to think about generative AI are Algorithms of Oppression, which interrogates underlying structures of data and how we continue to oppress people, but also a fairly interesting and fun book by a leader in AI, Janelle Shang, called You Look Like a Thing and I Love You, looking
fundamentally at how AI thinks differently, if we want to continue to use human words like think and intelligent, how it thinks differently than human beings. Thank you very much. Thank you, Jennifer. What a wonderful presentation, Jennifer. And if we had the time, I would have asked you what new job opportunities for humans in the Dominican Republic and other countries like us you see as a result, that are emerging as a result of all of this, right? So if we had time, we would answer to that. So maybe later we'll do that. Ok, bueno, así continuamos en el programa con el doctor Federico Álvarez Larrondo, que es abogado especialista precisamente en inteligencia artificial de Argentina. Él nos tratará el tema del derecho y los estados ante la inteligencia artificial. Y aquí vamos a ver temas muy, muy interesantes desde el punto de vista de los ciudadanos y de nuestros países. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. La verdad, para mí es un placer venir desde la Argentina a este paraíso que es la República Dominicana. Quiero agradecerle a la Fundación Global, la figura del expresidente Fernández, de Herrero, su director. Y en primer lugar quiero felicitarlos por la elección del título de este encuentro. Porque en realidad cuando yo leía si la inteligencia artificial es progreso o es un peligro, recordaba una obra de Katie Crawford cuando en un momento dijo, en realidad en la actualidad es como que en este sentido de polarización en la cual vivimos absolutamente todos, hay dos visiones respecto de la inteligencia artificial y parece que hay que embanderarse en una u otra. Aquellos que son los optimistas tecnológicos y que creen que lo que hace la inteligencia artificial es eliminar las falencias humanas y llevarnos hacia un futuro perfectible, y como bien decía recién la profesora de Winter, la idea de llevarnos hacia un escenario distópico, un escenario en el cual, como hoy se habló, creo que fue la profesora Medina, la idea de la extinción de los propios seres humanos. Ahora, lo que dice Crawford es, nadie se hace una pregunta previa, y la gran pregunta es, ¿inteligencia artificial para qué? E inteligencia artificial, ¿por qué? ¿Qué es lo que buscamos con la inteligencia artificial? Pero lo que nosotros planteamos es que hay una pregunta previa a esta, y es ¿quién debe dar esta respuesta? Esta respuesta la debe dar la industria, lo debe dar el sector privado, o por el contrario, lo debe dar el Estado, lo debe determinar los Estados. Y esa primera pregunta, por definición, históricamente, quien determinaba lo que era válido y aceptable dentro de una sociedad era el Estado a través de la ley, era a través de la regulación. La regulación prohíbe o la regulación permite. Y por lo tanto, la idea de la intervención del Estado marcaba lo que era correcto de lo que no lo era. Ahora, ¿han participado los Estados en este tiempo histórico, en este desarrollo de la inteligencia artificial? Y entonces la pregunta que nos hacemos es ¿qué ha pasado con la regulación a partir de la expansión de la inteligencia artificial? Y para ello vamos a tomar como parámetro, sobre todo los países latinoamericanos, y más aún los de Sudamérica y Centroamérica, que por lo general nos referenciamos en el derecho europeo y fundamentalmente con el efecto Bruselas, esta idea de que las normativas de aquel bloque económico son los que por lo general después reproducimos en nuestros ordenamientos. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos y qué es lo que ha hecho la Unión Europea en este sentido? Bien, se decía recién respecto a la primera regulación, o más que regulación, propuesta. Y esto habla también de lo que implica ser visionarios, lo que implica conocer las problemáticas y mirar hacia el futuro. En el año 2015 se crea una comisión la cual habría de analizar los riesgos que tenía para la economía, la sociedad y el Estado
el desarrollo de la inteligencia artificial. 2015, pensemos, todavía AlphaZero no había ganado al Go. Y sin embargo la Unión Europea ya estaba pidiendo que sus expertos comenzaran a analizar cuáles habrían de ser esos efectos. ¿Y qué fue lo que se dijo en ese momento? Se dijo que la inteligencia artificial ya en ese momento comenzaba a presentar características que impactaban en distintos sectores, fundamentalmente, como recién se habló, en el ámbito laboral. Y lo que allí se decía era que el impacto sobre las fuentes de trabajo no era solamente una suerte de reducción o futuro reemplazo, sino que ello habría de tener impacto en la recaudación por parte de los estados a partir del momento de que una ocupaba el espacio de un trabajador que aportaba al erario público. Pero a su vez también planteaba la problemática de cuál era el riesgo de que esos aportes se perdiesen para pensar simplemente en la idea de los sistemas previsionales. ¿Cómo sosteníamos sistemas previsionales y poco a poco los trabajos humanos eran desplazados por las máquinas? Pero también avanzaba en la responsabilidad civil y decía, ¿quién debe responder por el daño que una inteligencia artificial provoque? Claro, en ese tiempo, fundamentalmente lo que se analizaba eran los primeros vehículos automatizados, que parecían que esos vehículos autónomos podían traer un escenario disruptivo, puesto que ya no hay un conductor a quien achacarle la culpa dentro de la lógica de la responsabilidad por culpa, sino que había que pensar en nuevos sistemas que a su vez unificaran los criterios dentro de la Unión. Es así que se permiten plantearse para ese tiempo la posibilidad de que los sistemas dotados de inteligencia artificial pudiesen, en un momento no muy lejano, tener autonomía, es decir, estar cerca de la inteligencia artificial general. Pero si esto acontecía, el problema era cómo atribuirle responsabilidad a una estructura que ya no era propiedad de su titular, que ya no era un producto de su dueño. Y en consecuencia se plantea la posibilidad de asignar a estructuras tangibles o no tangibles, como pudo ser Sofía, la posibilidad de que tuviera personalidad. Es decir, que al lado de la persona humana, al lado de la persona jurídica que son las sociedades, podía aparecer un tercer sujeto que era la persona electrónica. Un robot, una inteligencia que pudiese generar derechos y contraer obligaciones y por lo tanto tuviese un patrimonio propio para responder frente a terceros. Esto fue duramente criticado en ese tiempo. ¿Por qué? Porque se pensaba que era imposible que la inteligencia artificial pudiese llegar a espacios en los cuales pudiese tomar determinaciones propias o tener un carácter de general. Sin embargo, hoy, ante la pregunta del expresidente Fernández a Sofía respondió que en un futuro no muy lejano está convencida que va a superar la inteligencia humana. Con lo cual esos debates que parecían de ciencia ficción comienzan a volverse realidad. Por eso en el 2018 lo que se dijo fue, tenemos que empezar a trabajar con ciertos parámetros y en consecuencia un grupo de 52 expertos elaboraron lo que son las normas éticas. Es decir, lo que hizo el sistema es apelar a normas que no son obligatorias, pero que sí son guías a seguir por la industria, por las estructuras estatales y en consecuencia ajustar su accionar a esos parámetros. Pero lo interesante que planteaba la Unión Europea en ese tiempo es que la IA tenía que ser robusta, porque si no la sociedad no la iba a aceptar. Para que cualquiera de nosotros aceptase la inteligencia artificial en nuestras vidas, teníamos que estar seguros de que respetaba principios éticos, pero a su vez también que cumplía con ciertas exigencias. Y hay uno que es fundamental: el ser humano debe seguir siendo el centro absoluto del sistema. El respeto a la autonomía humana, la prevención del daño, la equidad y algo que se habló hoy por la profesora Curtis, el tema de la equidad, la no discriminación y fundamentalmente la explicabilidad, uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad con los sistemas de caja negra. En el año 2020 se plantea el libro blanco. El libro blanco son justamente desafíos que plantea la Unión Europea para abrir al debate público y por consiguiente establecer objetivos a mediano y largo plazo. Y allí se dijo
que el doble objetivo era aprovechar la capacidad que tiene de datos, de Big Data, la Unión Europea, que reconocía que en materia de recolección de datos de usuarios finales, los países de Estados Unidos y China habían ganado o tomado distancia, pero que ellos contaban con mucha información por parte de las industrias para poder hacer una IA que fuese eficaz en esos ámbitos. Pero reconocían también que había justamente que abordar los riesgos que esa nueva tecnología traía consigo. Por eso se siguieron haciendo recomendaciones ahora en materia de responsabilidad civil. Y aparece aquí la primera clasificación entre lo que es inteligencia artificial, que los estados empiezan a entender que es de alto riesgo, alto impacto, y la inteligencia artificial que no reviste ese carácter. Esa dualidad que se hace en ese momento en la Unión Europea establece que en ciertas áreas, como puede ser, por ejemplo, la selección de personal, son áreas de cierto riesgo. ¿Por qué? Porque si el sistema, si la inteligencia artificial tiene sesgos y discrimina, es muy probable que ciertos sectores, que por lo general son los que más sufren las desventajas económicas, queden relegados y no puedan acceder a esos puestos de trabajo. O que en el sistema de distribución de subsidios sociales, por ejemplo, como ha sucedido en Europa, pierdan automáticamente esas potencialidades o esos accesos en virtud de una decisión que toma un sistema de inteligencia artificial. Y entonces se dice, si son algunas de las áreas que están en este listado, debemos empezar a exigirles mayores garantías y recaudos. Pero claro, esto era la Unión Europea, es un bloque. Cuando llega la pandemia, y todos nosotros forzosamente tuvimos que subirnos al mundo digital y los datos se multiplicaron de manera casi cuántica, automáticamente Naciones Unidas, a través de la UNESCO, entendió que era necesario trabajar sobre esas normas éticas para enviar un claro mensaje al mundo de la producción, de la generación, del desarrollo de la inteligencia artificial, a los fines de asegurar que la misma no resultase perjudicial o dañina para los seres humanos. Lo interesante es que 193 países suscribieron este acuerdo y hoy empieza a implementarse. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que hasta aquí lo que venimos viendo es lo que se llama el soft law, es decir, guías, pautas, recomendaciones, pero no hay, como conocimos siempre nosotros, normas obligatorias, como sí lo hay, por ejemplo, en protección de datos personales, donde hay obligaciones para las empresas y hay sanciones si no lo cumplen. Por eso el quiebre está dado en el año 2021, por lo que puede llegar a ser, a finales de este año, la primera normativa regulatoria obligatoria respecto de la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que por primera vez los estados dicen, hay inteligencia artificial que habrá de prohibirse. Hay inteligencia artificial que no puede llevarse adelante. Por ejemplo, reconocimiento facial en tiempo real para el Estado, ¿sí? Salvo con contadas excepciones. Por ejemplo, hay que hacer la búsqueda de un niño en tiempo real. Por ejemplo, hay un ataque terrorista, lo hacemos en tiempo real. Pero en ese caso tiene que haber un control por parte de un juez o un control por parte de un administrador. Es decir, el Estado debe, en esos casos, comenzar a regular. Se prohíbe también la calificación algorítmica de cada uno de los ciudadanos. No podemos tener un puntaje que nos lo asigne un sistema de inteligencia artificial, porque nuestros sistemas por lo general democráticos, liberales, reconocen la individualidad de los sujetos. Esos son riesgos que el sistema no va a tolerar y por lo tanto va a prohibir. Ahora, ¿y qué hace con los demás? Establece que hay otros de alto riesgo y ahora hace una cuádruple clasificación. Los de alto riesgo son aquellos que van a tener que ser autorizados por los estados. Es decir, así como las vacunas fueron autorizadas por los estados antes de llegar a cada uno de nosotros en la etapa del COVID, así como hay control por parte del Estado, la idea es que cuando estemos ante IA de alto riesgo, la misma previamente tenga que ser testeada, demostrar su seguridad y pasar ese filtro. Para las que son de bajo riesgo, la idea es que sean transparentes,
Y las que no tienen riesgo o riesgo mínimo será simplemente registración para saber quiénes son los titulares de esa IA y facilitar a su vez el reclamo para aquellos que sean víctimas afectadas por la implementación o aplicación de la inteligencia artificial. Ahora, esto es fantástico, pero ¿cuál es el problema? Para los que venimos del derecho, lo que no terminamos de entender o no se termina de comprender es que el derecho fue pensado, las normas fueron pensadas para estados que en un momento dijeron que tenían límites territoriales y aplican sus normas dentro de esos límites territoriales. El mundo lo vemos así, dividido políticamente, pero esto no es lo que ve la inteligencia artificial ni la industria. La industria, en realidad, permanentemente está actuando en un mundo paralelo, un mundo en el cual no hay barreras geográficas, en el cual no hay un solo actor que pueda venir a decirle cuáles son las pautas a cumplir. Por eso, ¿qué es lo que hace la Unión Europea en las últimas normas? Lo hizo en el RGPD y lo hace ahora en este proyecto que quiere aplicar. La aplicación extraterritorial de la ley. Cuando se aprueben las normas sobre inteligencia artificial en la Unión Europea, una empresa ubicada en República Dominicana que quiera dirigir su producción, su servicio de inteligencia artificial hacia la Unión Europea, ya no deberá cumplir solamente con la legislación de la República Dominicana, deberá cumplir, a pesar de que no salga de sus fronteras, con la legislación de la Unión Europea. En consecuencia, lo que vemos es una expansión de las normativas más allá de los límites geográficos como única manera de hacer acorde este mapa al mapa que el derecho por lo general ha tenido como propio. Por eso, si nosotros pensamos que en la actualidad el grueso de la humanidad pasa casi 7 horas por día en ese mundo virtual que es el mundo de Internet, ese mundo sin fronteras, en mi país, Argentina, se pasan 9 horas 40 minutos, es decir, más tiempo en el mundo virtual que en el mundo físico, en ese mundo que antes regulaban los estados y que hoy, en realidad, hemos traspasado hacia ese mundo virtual. Y entonces tenemos que reformular a los estados. Tenemos que empezar a pensar como eje fundamental que todos los estados deben incorporar en la agenda como un eje fundamental agencias que trabajen permanentemente sobre el análisis de los impactos que la inteligencia artificial empieza a tener dentro de su entramado social, su economía y sobre todo su mercado del trabajo. Por eso es que hay funciones para hacer puertas adentro y puertas afuera. Puertas adentro, bueno, hay que hacer informes permanentes y monitoreo de cuál es el estado de uso de la IA en el país y cómo el mismo impacta dentro del uso cotidiano. No solamente en la producción que hacen nuestras empresas de inteligencia artificial, sino cómo usan nuestras empresas y organizaciones públicas y privadas la inteligencia artificial provista por terceros países. Segundo, el impacto en el mercado laboral. Uno de los temas que empezamos a discutir desde el derecho es si no vamos a tener que pensar de aquí a un tiempo la idea de plantear cupos humanos. Así como hemos implementado el cupo femenino para asegurar la igualdad entre el hombre y la mujer, así como en mi país hemos incorporado el cupo transgénero para que ese grupo pueda también tener oportunidades laborales, en un futuro es probable que tengamos que asegurar cupo humano dentro de las estructuras empresariales. Proyectos educativos que, como bien aquí se ha planteado hoy, tienen que ser disruptivos. No podemos seguir pensando en educar a nuestros jóvenes con las materias tradicionales del siglo XX cuando el mundo ha cambiado drásticamente. A la par de las viejas materias de lengua, matemáticas, tiene que estar inteligencia artificial, tecnología, programación. No hay posibilidades sino para el futuro. Y hay que pensar también en diagramar un nuevo poder judicial. Muchos países, Singapur, China misma, empieza a crear juzgados de Internet. Es decir, tribunales especializados en la resolución de conflictos que no tienen anclaje en el mundo físico, conflictos que empiezan a darse de manera transnacional. ¿Cuántas veces hemos depositado nuestras cripto en exchange que no sabemos en qué lugar del mundo se ubican y que un día de buenas a primeras quiebran? En consecuencia, hay que pensar en organismos especializados para impartir justicia que estén también dentro de esta lógica. Y también desde los países, de nuestros países, pensar en ordenamientos extraterritoriales.
Es decir, que las empresas extranjeras sepan también que cuando afectan a nuestros ciudadanos deben cumplir con ciertas normas que nosotros garantizamos. Y fuera, puertas afuera, bueno, puertas afuera es fundamental empezar a coordinar con esos organismos. ¿Para qué? Para empezar a tener pautas globales comunes. Ya no podemos pensar en esfuerzos de cada uno de los países tratando de regular la temática por su parte. Bien se planteaba hoy en los paneles anteriores. Y por último, así como tenemos los paraísos fiscales, es probable que en el próximo tiempo aparezcan los paraísos tecnológicos. Cuando haya regulación donde se empiece a exigir el cumplimiento de ciertas condiciones, bueno, algunos países encontrarán que ahí tienen una vertiente para recibir capital. Bueno, tenemos que empezar a trabajar tecnológicamente pensando en herramientas que permitan aislar a esos espacios tecnológicos. En fin, la respuesta a la pregunta de este encuentro, en verdad, está en el rol que los estados, en conjunto con la industria, quieran ocupar. Si todo se deja al capital privado, es posible que ese cierre del profesor Herrero se dé cuando se creía que se podía manejar absolutamente todo el comportamiento humano. Si lo dejamos en manos del Estado, es probable que se convierta en una barrera por no comprender el funcionamiento del sistema. Por eso tenemos que trabajar con estructuras híbridas, pero para eso sí, entendemos, es fundamental las normas. Muchísimas gracias. Tremendo. Bueno, y con los que nos plantea el doctor Álvarez Larrondo, es obvio, ¿no?, que deberemos implementar grandes innovaciones en las estructuras del Estado dominicano, de los países latinoamericanos, pero también de las empresas, y cada uno de nosotros como ciudadanos, responder ante esos retos que nos ha planteado, esas estructuras híbridas que se deberán crear y que vienen dadas por esta revolución que está ocurriendo en inteligencia artificial. Bueno, ya nuestro último panelista de este segundo panel, nos corresponde presentar a nuestro querido amigo Samuel Gómez, quien es vicepresidente de tecnología del Banco Hipotecario Dominicano, BHD. Samuel está liderando algunas iniciativas interesantes dentro del banco y es uno de los profesionales dominicanos que ha demostrado que con sus acciones realmente el cambio y la transformación se puede ocurrir desde adentro, pero de alto impacto hacia afuera, hacia nuestros ciudadanos. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias por invitarme a formar parte de este importante panel y conversar un poco sobre inteligencia artificial. En esta oportunidad yo voy a hablar de forma muy concreta de usos prácticos y positivos. De usos prácticos y positivos que estamos dando en el banco, haciendo en el banco BHD, que está permitiendo pues evolucionar o avanzar en la transformación con el apoyo de inteligencia artificial. Y voy a hablar específicamente de 4 casos de uso muy prácticos. Primer caso de uso, modelo adaptativo de inteligencia artificial basado en MBAs, o lo que le llamamos Next Best Action. Y voy a explicar un poco qué hemos ido logrando en este aspecto. El objetivo sería incrementar la satisfacción de los clientes. Cuando un cliente nuestro que tiene servicios y productos en la organización, pues llama a nuestro contact center, pues ya a nivel de inteligencia artificial, con productos adquiridos como nuestro CRM, ya podemos identificar con facilidad cuáles han sido las interacciones que ese cliente ha tenido, cuáles han sido los productos que más ha utilizado, y el representante puede decirle al cliente, puede hablarle de manera muy llana sobre propuestas orientadas a ese préstamo, orientadas a esa solicitud que hizo de un servicio en la sucursal. Igual cuando el cliente va a la sucursal, pues también el representante de la sucursal puede evaluar con facilidad qué producto le puede ofrecer a ese cliente. Eso ayuda de manera muy rápida a permitir
que el cliente se sienta más identificado con la entidad y pueda pues sentir que se le está dando un trato preferencial. Hay un segundo elemento, un segundo aspecto muy relacionado a nivel de caso de uso a modelos predictivos. Esos modelos predictivos basados en inteligencia artificial los estamos usando para incrementar la efectividad en esa gestión y esos procesos de venta que hacemos con nuestros clientes. Muy específicamente, permitir que el cliente podamos conocer cuál ha sido su comportamiento y que pueda dar la oportunidad de ofrecerle un nuevo producto. El cliente, cuando entra a nuestro portal de Internet Banking, pues de manera personalizada le podemos mostrar la última vez que entró cuál ha sido los productos que más ha utilizado, y le presenta en la pantalla, pues usted tiene interés en utilizar préstamos o tiene intereses en utilizar tarjeta, y automáticamente se le genera una oportunidad de venta que va hacia nuestro sistema de CRM y permite que se le pueda hacer una gestión mucho más ágil para poder conectar con el cliente y ofrecerle ese producto, o un modelo de retención a nivel de inteligencia. Ese modelo de retención no es más que identificar con toda la capacidad que nos permite a nivel de los datos, identificar cuáles disgustos o cuáles oportunidades tenemos con ese cliente y que se pueda hacer una gestión para contactarle, hacerle oferta de productos o servicios que provoque, que permita que ese cliente pues tenga una interacción, pueda identificarse mejor con el banco y pueda adquirir un servicio con mayor eficiencia. El otro elemento que estamos utilizando, usando inteligencia artificial, es robotización de procesos. Y esa robotización de procesos, pues estamos incorporando elementos de analítica avanzada, análisis de imágenes, análisis de documentos, análisis de correos, análisis de información también orientada a voz, que nos permita pues automatizar esos procesos para hacerlos mucho más ágiles y liberar esa fuerza de operaciones, el equipo que trabaja en el día a día, pues ponerlo a hacer gestiones mucho más efectivas, y con la robotización, utilizando inteligencia artificial, permitimos que esos procesos sean más automáticos. Y otro elemento, cuarto caso de uso que estamos implementando, es todo lo relacionado al reconocimiento facial. En reconocimiento facial, pues lo que hacemos es, hoy día nuestros clientes pueden enrolarse a través de nuestros canales digitales, solicitar un producto o hacerse cliente utilizando biometría. Con la inteligencia artificial, pues vamos a estar permitiendo, o estamos permitiendo ya, que haya mucho mayor facilidad para que nuestros clientes puedan crear un nuevo producto utilizando el Internet Banking, utilizando nuestro app, hacer solicitudes con mucho más agilidad, con enrolamientos más fáciles y seguros. Y el quinto caso de uso que hemos estado incorporando es relacionado al monitoreo de los sistemas. Uno de los temas relevantes que estamos usando hoy día en el sector financiero en general es lo que le llamamos democratización de los sistemas, que es permitir que los usuarios puedan explotar las informaciones y que no solo dependa de tecnología el uso de esas herramientas para poder lograr mayores eficiencias. Ahora, detrás de todo esto, pues, se generan diferentes tipos de situaciones que a veces evitan un uso más eficiente de la tecnología, y nosotros pues estamos incorporando herramientas de monitoreo utilizando inteligencia artificial que son capaces ya de identificar si estamos teniendo algún tipo de falla, y esos tipos de falla pues poder accionar sobre ellos de manera ágil y generar predicciones para evitar que se repitan en el futuro y hacerlo mucho más eficiente. Estamos también implementando pues soluciones de chatbot, que a nivel de chatbot pues vamos a permitir que el cliente pueda tener interacciones
interacciones a través de los portales de manera sencilla, de manera ágil, y que le podamos responder de forma automática con las necesidades que ese cliente pues ha tenido a nivel de las interacciones, y todo lo que son acciones basadas en voz que estamos también evaluando para su incorporación, que es todo lo que el cliente hace a través de las llamadas telefónicas, que pueda con analítica, utilizando inteligencia artificial, permitir que puedan pues generar acciones para lograr mucho mayor satisfacción. Básicamente son como los elementos a nivel de inteligencia artificial que estamos incorporando, que nos van a ayudar a ser mucho más eficientes y tener una banca pues más responsable, que vaya más orientada a la satisfacción de nuestros clientes, y lograr también que podamos tener una digitalización no solo de los procesos, sino de convertirlo en una entidad digital en los próximos 3 años. Gracias. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente llegamos al final. Quisiéramos tener más tiempo para hacer preguntas a nuestros panelistas. Cada uno de ellos trató temas de sumo interés y lo presentó de una manera inteligente. Yo creo que es una inteligencia aumentada que tenemos en este panel, y les pido que a todos le demos un fuerte aplauso de reconocimiento. Sí me gustaría concluir diciendo que recientemente estuve participando en un programa de innovación con personas de todo el mundo, pero realmente muchos de Argentina, de Brasil, países latinoamericanos, en Israel, analizando a profundidad el modelo de innovación de Israel, un país que se conoce ya como el Startup Nation. Tú hablabas del Startup City. Vamos a ver cómo así buscamos nosotros también acá alguna denominación que defina realmente lo que queremos hacer, de convertir a la República Dominicana en ese país que sea por lo menos de AI ready. Nosotros vamos a estar AI ready y vamos a ser uno de los países líderes de vanguardia en la región, pero para eso necesitamos trabajar, como nos planteaba, de manera conjunta. Así que tanto con los Estados Unidos, Jennifer, with you in the United States, with all the other panelists that have been here with us, vamos a buscar alianzas, sociedades que podamos fortalecer esa actividad, esa visión que tenemos de nuestro país. Y me complace entonces decir que al tener que aprovechar el liderazgo político, el liderazgo empresarial, académico, social, ciudadano que tenemos acá, a todos los que le está llegando en la audiencia por otros medios, que podamos aunar esos esfuerzos para convertir a la República Dominicana en un país que esté listo para aprovechar todas las oportunidades que se nos van a presentar con esta gran transformación que está ocurriendo, pero también cómo vamos a enfrentar los retos y desafíos que nos plantea la inteligencia artificial. Y para eso se requiere redoblar las energías. Y para redoblar las energías se requiere comer, porque comer es primero. Así que los invito al almuerzo. Gracias a todos. Gracias. As I mentioned before, I don't get tired, but I'll also tell you a secret. I don't get hungry like you are either. So I invite you to enjoy this delicious lunch that the management of this forum has prepared for all of you. Buen provecho.
Thank you.